buenos días. Retomamos el Congreso. Bueno, bienvenidos a esta segunda jornada del primer Congreso de la Abogacía Pública, Unidos por el Servicio Público. Bueno, esperamos que hayáis disfrutado tanto del día como de la noche, algunos también de la noche de ayer. Y esta mañana vamos a comenzar con esta primera mesa redonda del día, que lleva por título Los retos de la asistencia letrada a empleados públicos, autoridades y personal público, y en particular referencia en su caso a las sociedades públicas. A las 10:30 haremos una pausa para tomar un café y ya luego comenzaremos con la última mesa redonda. Esta mesa va a ser moderada por Enrique Soler Santos, que es letrado de la Comunidad de Madrid, y van a intervenir también como ponentes Eva Gutiérrez Casbas, letrada de la Diputación de Alicante, Fernando Bertrán Girón, presidente de la Asociación de Abogados del Estado, Diego García Paz, letrado jefe de Civil y Penal de la Comunidad de Madrid. Gracias. Muchas gracias, Diego. Buenos días a todos y muchas gracias. Bienvenidos a esta segunda jornada. Efectivamente, vamos a hablar de los retos de la asistencia jurídica a funcionarios, a empleados y a autoridades, que es un tema que, aunque quizá cuantitativamente no sea el grueso de nuestro trabajo, sí que puede plantear, como decimos, retos, y pueden ser asuntos en los que evidentemente se atrae la atención de los medios y también la atención de la doctrina y de la academia, porque, como veremos, se trata de un ámbito donde la casuística es muy rica. Entonces, analizaremos el reconocimiento del derecho y el procedimiento administrativo que ha de seguirse a tal efecto, los trámites, los requisitos, y analizaremos el ejercicio y las distintas vicisitudes de esa casuística. Y para ello contamos, como ha dicho Diego, con Eva Gutiérrez Casbas, que es directora de Área de lo Contencioso y de Responsabilidad Patrimonial en la Diputación Provincial de Alicante, con Fernando Bertrán Girón, que además de presidente de la Asociación de Abogados del Estado, es abogado del Estado jefe en la Abogacía del Estado en Granada, y con Diego García Paz, que es letrado jefe de lo Civil y de lo Penal en la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Con lo cual, sin mayor preámbulo, le doy la palabra a Diego. Muchas gracias, Enrique. En primer lugar, y antes de empezar mi intervención, desde luego, tengo que decir dos cuestiones. La primera es que estoy encantado de poder estar en este congreso con todos vosotros y poder trasladaros lo que es la experiencia práctica del área de Civil y Penal de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, en un campo que no deja de ser ciertamente excepcional, porque nosotros defendemos a la Administración Pública madrileña y cuando concurren una serie de circunstancias que ahora os voy a detallar, también podemos defender a funcionarios públicos, pero en todo caso con un carácter excepcional. Por eso estoy, por una parte, pues admirado de la organización de este evento. Creo que es un hito para todos los letrados que nos encontramos aquí y también de cara hacia afuera, para poner en valor nuestra actividad profesional y, desde luego, poder compartir nuestras experiencias laborales y poder aprender incluso de los puntos de conexión y de lo que nos pueda diferenciar, incluso en un campo como este, que, como digo, es un campo excepcional. Por ello, la primera consideración que quiero hacer es enmarcar el régimen jurídico de las asistencias letradas. Y partiendo de una premisa, yo compruebo a lo largo de mi día a día, aunque ahora ya empieza a estar más claro, que hay muchos funcionarios públicos en el ámbito de la Comunidad de Madrid, que es en el que yo desempeño mis funciones, que consideran que por el hecho de ser funcionarios públicos tienen en todo caso derecho a ser representados y defendidos por un letrado de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, podéis poneros en cualquier situación de vuestra, es decir, en vuestra administración, por el hecho de ser investigados formalmente o por el hecho de ser demandados a título particular. Pues bien, esto no es así. No existe un automatismo para otorgar una asistencia letrada a un funcionario en el caso de que se encuentre en una situación de investigación judicial o que sea demandado en un procedimiento. Hablamos, si nos remontamos a la teoría general del derecho, de una norma jurídica excepcional. Nuestra ley, que es la Ley 399 de 30 de marzo de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, prevé específicamente la posibilidad de prestar asistencia letrada a funcionarios, empleados públicos y autoridades. Este precepto, en que debe examinarse palabra por palabra, porque realmente todo lo que en él se dispone tiene un sentido, lo que hace es excepcionar la regla general de la defensa y representación por parte del letrado público a la Comunidad de Madrid. Y el precepto dice lo siguiente:
a propuesta del titular de la consejería o del centro directivo de que dependa la autoridad, funcionario o empleado público interesado, el director general de los servicios jurídicos, en la actualidad el abogado general de la Comunidad de Madrid, podrá autorizar que un letrado de la Comunidad de Madrid preste representación y defensa en juicio a aquellos funcionarios, empleados públicos o autoridades que lo soliciten, siempre y cuando su situación procesal devenga directa e inmediatamente del ejercicio de sus funciones profesionales y no se aprecie conflicto de intereses, sin perjuicio, en el apartado segundo de este precepto, de que el funcionario pueda en todo momento designar a su abogado de libre elección. Es decir, este es el marco normativo en el que nos movemos en la Comunidad de Madrid para el régimen de las asistencias letradas. Como os he dicho anteriormente, en primer lugar, nuestra defensa es de la propia Administración, pero existe esa posibilidad, la ley habla de potestativamente, defender a un funcionario, un empleado, una autoridad, si existe esa coincidencia de intereses. Por lo tanto, nos encontramos ante una norma excepcional y, como excepcional que es, no es automática la prestación de esa asistencia letrada, sino que requiere el cumplimiento de unos requisitos que son muy sólidos, férreos y que tenemos que examinar pormenorizadamente para poder otorgar esa asistencia letrada. Entonces, como os traslado, se trata de una incoación de un expediente administrativo por parte del funcionario. Es decir, si está interesado en que, como consecuencia del ejercicio de sus funciones, se vea investigado en un procedimiento o se vea demandado, él tiene que solicitar expresamente que le representemos en ese procedimiento judicial. Y aquí empieza la aplicación estricta del artículo 2.2 de nuestra ley y de los preceptos que la desarrollan del Reglamento de la Abogacía General. En este sentido, es necesario prever y examinar que concurren una serie de requisitos formales y requisitos materiales. Los requisitos formales para que el funcionario pueda válidamente incoar ese expediente que se inicie con su solicitud vienen a ser, en primer lugar, una solicitud expresa y específica del mismo, firmada por él, en el que solicite ser representado y asistido por el letrado de la Comunidad de Madrid. El segundo requisito formal que exige la ley es la propuesta del titular de la consejería o del centro directivo. Y aquí quiero destacar el término propuesta, porque no es lo mismo una propuesta a un traslado, y es algo que se suele dar con bastante frecuencia. Tengamos en cuenta que proponer significa, en cierta forma, avalar o justificar la conducta del funcionario que está siendo, imaginemos, investigado. Fundamentalmente hablamos en el ámbito penal, aunque en algún caso hay también en el orden civil de que sea demandado, y la autoridad, el alto cargo, es decir, su jefe, por decirlo en términos llanos, lo que está haciendo es avalar o justificar que él ha actuado correctamente en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, no se trata de que el órgano gestor simplemente nos traslade todo el expediente, la iniciación, sino que el superior jerárquico nos tiene que decir, efectivamente, mi subordinado ha actuado con corrección jurídica. Esto, además, tiene una especial importancia cuando nos encontramos en una situación de conflicto de intereses. Imaginemos dos empleados públicos enfrentados entre sí y que existe una situación de denuncias mutuas entre ellos. Lógicamente, la resolución de este conflicto, en el cual cualquiera de los dos nos puede solicitar la asistencia letrada, parte de la premisa mayor de que tenemos que tener una propuesta y de que el jefe de ambos se decline y diga, efectivamente, esta persona ha actuado correctamente en el ejercicio de sus funciones. Imaginemos un expediente sancionador a título de ejemplo, en el que el instructor resulta que es denunciado por coacciones por parte del funcionario que ha sido sancionado, porque considera que durante la realización de los pliegos de cargo y de descargo pues ha habido una conminación a que redacte los pliegos de determinada manera. Y al final el funcionario resulta sancionado. Pues bien, en este caso el funcionario sancionado interpone una denuncia, presenta una denuncia por un posible delito de coacciones y el inspector nos solicita la asistencia letrada. En ese caso, cualquiera de los dos, como os trasladado, pues nos puede solicitar la asistencia, tanto uno como otro. ¿A quién defendemos? Pues en primer lugar tiene que haber una propuesta, es decir, un aval por parte del superior de ambos que nos diga quién ha actuado bien, como premisa fundamental para seguir analizando el resto de requisitos. Es decir, es importante diferenciar los términos y no validar un expediente de asistencia letrada donde únicamente existe un traslado. Tiene que existir esa propuesta. Con estos dos elementos, a continuación, nos tiene que trasladar una cédula de citación judicial. Nuestra ley habla de representación y defensa en juicio. ¿Qué significa esto? Que únicamente podemos representar en el ámbito de la Comunidad de Madrid cuando se da una situación de imputación o de investigación judicial, es decir, en investigaciones preprocesales de la Fiscalía o cuando se trate de actuaciones ante la Guardia Civil, la asistencia letrada no se encuentra cubierta. Tiene que tratarse de una actuación estrictamente judicial, que comienza, de ordinario,
con las cédulas de citación que le comunican al funcionario a él a título personal. Esa cédula de citación nos la tiene que comunicar y con ella, como requisito formal, nos tiene que trasladar la denuncia que le hayan interpuesto o el escrito en el cual se deriva que ha sido formalmente investigado, y también solicitamos un informe de descargo. Es decir, a nosotros, como letrados, nos tiene que dar su punto de vista rebatiendo todos y cada uno de los puntos de aquel documento, de aquel escrito, en el cual le atribuye la perpetración nada menos con un delito, o bien le reclaman algo por la vía civil, que como os traslado ya es más excepcional, pero puede darse el caso. Pues bien, con todos estos requisitos formales, si están debidamente cumplimentados, nosotros ya procedemos a abrir los requisitos materiales. Cualquier incumplimiento de los anteriores implica que se oficie de nuevo para que se subsanen esos defectos, y si no se subsanan, no se puede continuar con la tramitación. Pero entendido que todo esto está bien cumplimentado, pasamos a los requisitos materiales. ¿Y cuáles son estos requisitos materiales? Primero, la conducta por la cual resulta investigado el funcionario, empleado o autoridad tiene que estar directa e inmediatamente relacionada con el ejercicio de sus funciones, es decir, cuestiones que sean tangenciales al ejercicio de su desempeño o que no tengan que ver directa y absolutamente con el cumplimiento de sus funciones públicas quedan extramuros del ámbito de la asistencia letrada. Es decir, tienen que estar relacionadas con el ejercicio de sus competencias estrictas. En segundo lugar, tenemos que valorar ya, vía informe, que evacuamos nosotros, la corrección jurídica de su proceder. Y este es un aspecto delicado, en el sentido de que ya entramos en una situación de fondo. Por eso, la necesidad de tener a nuestra vista el escrito de denuncia y el informe, digamos, de su opinión y lo que nos puede trasladar sobre la realidad o falta de sujeción a la realidad de los hechos que se le atribuyen. Hablamos de una corrección jurídico-penal, que no es lo mismo que una corrección jurídica en sentido pleno. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Existen muchos supuestos de posible investigación por prevaricación administrativa, imaginemos, y la autoridad a la cual se le atribuye un presunto delito de prevaricación nos solicita que le representamos y le defendemos en ese juicio. ¿Qué ocurre? Que la prevaricación es un delito contra las administraciones públicas, por lo tanto aquí nos podemos encontrar en una situación de conflicto ab initio que luego os referiré. Sin embargo, el expediente administrativo, cuando nosotros lo examinamos y solicitamos que nos den toda la información de cómo se tramitó su expediente, nos podemos encontrar que efectivamente hay irregularidades, porque puede haberlas. De hecho, si se admite a trámite un procedimiento y una querella por prevaricación, puede ser efectivamente porque en el expediente administrativo nos encontremos algún defecto, e incluso a veces un defecto grave, un defecto grosero. Pero como sabemos, el Tribunal Supremo ha diferenciado claramente dos cosas. Una cuestión es la nulidad propia y del derecho administrativo, pero otra cosa es el dolo directo que exige la prevaricación. ¿Cuándo podemos rechazar e informar desfavorablemente esa asistencia letrada? En el momento en que nosotros apreciemos que no es defendible. Es decir, sabemos que, como tiene dicho también el alto tribunal, se trata de que la argumentación jurídica que se dé para la resolución administrativa tenga un tipo de soporte de derecho, es decir, que tenga cabida en derecho. Cuando ya digamos que hay un aroma que no puede sostenerse desde ninguna forma de planteamiento lo que se ha resuelto o no se ha resuelto, o comprobamos por investigación de todo el expediente que existen algún tipo, digamos, de intereses soterrados, que haya alguna vinculación con una persona que ha solicitado la incoación de un acto y que se le resuelva a su favor, que exista algún tipo de vínculo que lógicamente no aparece documentado, porque estas cuestiones son cuestiones jurídico-penales y por lo tanto no todas están sobre los documentos, ahí es donde ya podemos volver a requerir más información, y si la información que se nos proporciona a la hora de hacer esa valoración jurídica no es una información que satisfaga en orden a decir, bien, se ha cometido un error, es decir, puede faltar un informe, puede haber un vicio sustancial, pero esto no tiene, es decir, otras consecuencias más allá de lo que pueda ser pues, la vía administrativa y contenciosa. No estamos hablando de algo que los penalistas llegamos por experiencia muchas veces a percibir, que es algo insostenible en derecho, que no tiene ningún tipo de justificación y por más explicaciones que se soliciten, nunca se recibe una explicación sólida que nos llegue a decir, bien, es un fallo, sin más, no hay ningún problema en defender esto. Entonces, si eso no tiene justificación, se informará desfavorablemente porque apreciamos que no hay corrección jurídica en el proceder. Entonces, en muchas ocasiones, desde el punto de vista formal, se ha dado también algún problema de que nos han solicitado la asistencia letrada no ya funcionarios o empleados públicos investigados formalmente, sino alguno que ha sido llamado como testigo. Y nos dice, necesito la asistencia y el apoyo de un letrado de la Comunidad de Madrid.
Bien, en este caso, al no ser investigado formalmente, no se cumple la premisa mayor, pero es más, como testigo, es un medio de prueba. Y como medio de prueba, en ningún caso, ni por la vía de la solicitud de un informe de asistencia letrada, ni de otra forma, se puede condicionar a lo que es pura y llanamente un medio de prueba personal. Por lo tanto, el testigo se le puede decir, usted va a ser sometido a un interrogatorio y las cuestiones de carácter formal, se le puede brindar un apoyo puramente formal, pero en ningún caso integrará lo que es un expediente de asistencia letrada. Pues bien, sí, claro, vamos a ver. Perdón, si les parece bien, vamos a dejar todas las preguntas para el final. Vale, con posterioridad hablamos. Entonces, una vez que vemos que hay una corrección jurídica en el proceder, se tiene que dar el requisito de la no concurrencia del conflicto de intereses. Y esto es fundamental, porque está elevado a un rango legal. Es decir, de tal manera que cualquier autorización de una asistencia letrada que no se sujeta a la valoración del conflicto de intereses y se autorice existiendo un conflicto de intereses, da lugar a que esa resolución del abogado general no sea conforme a derecho con todas las consecuencias que ello puede implicar. Pues bien, el conflicto de intereses es, digamos, la clave de bóveda del otorgamiento de una asistencia letrada. En cuanto nosotros podamos apreciar la existencia de dicho conflicto, no se puede otorgar, independientemente de que haya incluso una corrección jurídica del proceder. El conflicto puede tener diferentes tipos y es puramente casuística. En general, con carácter general, el conflicto deviene cuando la posición del funcionario no coincide con el interés prevalente que nosotros hemos de defender en todo caso, que es el de la Comunidad de Madrid. Hasta tal punto puede no coincidir que incluso si ese funcionario, autoridad o alto cargo no solamente ha perjudicado a un tercero con su actuación, sino que perjudica a la propia administración, el conflicto es de tal envergadura que no solamente no se le puede defender, sino que a lo mejor se le tiene que acusar. Y por lo tanto, ahí tenemos una situación absoluta de conflicto de intereses. Pensemos, por ejemplo, en que no se ha dado caso en grandes causas de corrupción o en causas con un perjuicio al erario público. En estos casos, es decir, la posición de la Administración pública y del letrado público, lógicamente, es la de defensa de los intereses de la Administración y, por lo tanto, se asume un rol de carácter acusatorio. Y hay diferentes tipos de conflicto. Hay uno que es inicial, es decir, que se aprecia desde el primer momento en que se examina el expediente, en el cual vemos que se ha producido un menoscabo, un daño a la Administración y que no puede ser defendida la posición contraria. Por lo tanto, desde ese primer momento, la asistencia letrada se informa desfavorablemente. Pero también puede ser sobrevenido y es algo que puede darse de una manera bastante razonable. Como sabéis, cuando realmente el letrado tiene conocimiento preciso de unas actuaciones judiciales, lo tiene cuando se persona en el procedimiento. Es decir, cuando entra en el sumario, cuando entra en la instrucción y puede ver realmente la realidad de lo que ha acontecido. Entonces, viendo esa realidad, tal vez el funcionario o la autoridad que nos haya pedido la asistencia nos ha dicho unas cosas a la hora de hacer el informe de descargo que luego cuando se entra en el procedimiento quizá no se ajusten totalmente a lo que él nos dijo para darle la asistencia. Con eso lo que os quiero trasladar es que las asistencias son revocables, es decir, una asistencia letrada la autoriza el abogado general mediante una resolución expresa del mismo, fundamentada en nuestro informe. Como veis, se trata de un expediente administrativo, inicio, desarrollo con un informe y resolución por el abogado general, pero si el letrado de la Comunidad de Madrid que lleva el caso, una vez que entra en el sumario, comprueba que hay una actuación que es totalmente incorrecta y que se separa objetivamente de lo que se le dijo a los efectos de fundamentar esa actuación, inmediatamente, como dispone nuestro reglamento, tiene que abstenerse de continuar la defensa en ese procedimiento, dando cuenta al abogado general y quedando lo que él mismo disponga. Es decir, en ese momento, digamos que se corta la asistencia letrada porque estamos incursos en una situación de conflicto de intereses. También hay otras modalidades, específico y genérico. El específico es para ese caso concreto, que a lo mejor en ese concreto expediente judicial nos encontramos con que el funcionario ha producido un daño a la Administración, por lo tanto ahí no podemos defenderle. Pero puede ser genérico. No podemos asumir en el procedimiento una posición bifronte o como Dios Jano, defendiendo por una parte y acusando por la otra. Es decir, podemos tener procedimientos judiciales en el que esa misma autoridad o funcionario se le está acusando y en la otra se nos pide la defensa. Además, se ha dado el caso práctico de que en aquel primer procedimiento donde se le defendía, luego sobrevino otro diferente y de mucha mayor envergadura donde se le tenía que acusar. Y además estaban relacionados entre sí. Y aquel primer procedimiento, que parecía que no tenía ningún tipo de conexión con el segundo, la tenía.
de tal manera que no se podía continuar una defensa, digamos, ambivalente en el proceso. Teníamos que actuar defendiendo siempre el interés de la Administración y, por lo tanto, actuando de una manera acusatoria. Y además, en cuanto a la figura del conflicto, debe tenerse en cuenta el concepto de bien jurídico protegido. La Administración siempre va a hacer prevalecer sus bienes propios ante una situación de conflicto de intereses, bien sean, imaginemos, el patrimonio fundamentalmente de la Administración o la buena praxis administrativa. Pero el bien jurídico protegido no solamente es el propio, sino que la Administración puede hacer propios aquellos bienes jurídicos que están bajo su mano y bajo los cuales tiene su cuidado y protección. Me refiero fundamentalmente a los menores tutelados por la Comunidad de Madrid, que es una materia a la que yo doy muchísima importancia y sumamente sensible, o bien a los mayores también de los centros residenciales. En estos casos, desde luego, el interés de la comunidad está con ellos y, por lo tanto, digamos que esa mano protectora de la Comunidad de Madrid, esa situación de guarda de hecho y de derecho que se deriva de un régimen de tutela o de un régimen de atención a los mayores en residencias, hace que cualquier posible daño que se pueda realizar a estos menores o a estos mayores haga inclinar la balanza a favor de ellos, porque nuestro bien jurídico está con ellos, coincide con ellos. En ese sentido, además, hemos de tener en cuenta que cualquier daño que se produzca a un menor por parte de algún empleado público o autoridad administrativa o un mayor, conforme al 121 del Código Penal, implicará que la Administración asume un rol de responsable civil subsidiaria, porque, como sabemos, el Código Penal a estos efectos lo que viene a disponer es que en el momento en que se cause un daño a un tercero por parte de una autoridad o un funcionario, lo que se va a producir entonces es que la Administración del Estado, local o autonómica a la que corresponda, responderá en todo caso civilmente con esa autoridad o funcionario. Nuestro rol en ese procedimiento es pasivo, de tal manera que tampoco podemos hacer una defensa de un interés que es contrapuesto y que de aquel que hipotéticamente ha causado un daño de quienes debemos proteger. Finalmente, quiero hacer referencia a una situación casuística que se ha dado y que resulta, creo, interesante, porque, como digo, es algo que hay que examinar caso por caso, y se llama la posibilidad de perpetuatio postulationis. Es algo que, además, en un caso que personalmente he llevado yo, pues al final la Audiencia Provincial confirmó una tesis importante. Para un procedimiento se otorga la asistencia letrada a una autoridad que la solicita, habiendo cumplido todos los requisitos. Como el procedimiento para el querellante no le va bien, lo que quiere es amplificarlo, y lo que hace dentro de ese mismo procedimiento es presentar un escrito de denuncia dentro del mismo, intentando ampliar los hechos. El juez instructor, insisto, somos parte defendiendo ese alto cargo del cual interpone la querella, lo que hace es deducir un testimonio y por asignación directa se lo vuelve a atribuir con otro número de autos, pero conexos, al mismo juzgado. Y nos tiene por parte directamente, automáticamente tiene al letrado de la Comunidad de Madrid por parte. Pues bien, el abogado de la acusación consideraba que no estábamos legitimados porque no había una nueva autorización y un nuevo expediente de asistencia letrada. Lo que se defendía y lo que la Audiencia Provincial avaló en diferentes autos del año pasado, del año 2022, es que efectivamente existe una perpetuación de la postulación, en el sentido de que la apreciación del conflicto de intereses no le corresponde ni al juzgado, ni a la sala, ni a la contraparte. Exclusivamente es el letrado de la Comunidad de Madrid y el abogado general quien, viendo que en esa derivada del procedimiento existe una situación de conflicto, puede, como os he comentado anteriormente, revocar la asistencia letrada. De tal manera que queda en manos del letrado público valorar desde un punto de vista jurídico si ese nuevo testimonio implica o conlleva un conflicto de intereses, que no necesariamente ni per se lo debe dar. De tal manera que esa resolución, que se dio en un primer momento, habilita a continuar durante todo el proceso y todo su devenir, sea cual fuere ese devenir hasta su finalización. Por lo tanto, con ello, lo que sí quería trasladaros era estas notas prácticas del trabajo que desarrollamos en la Comunidad de Madrid en materia de asistencia y defensa letrada, situación excepcional, sin duda, pero que también constituye una parte muy importante del trabajo. En el departamento, en el área de civil y penal, yo le doy una singular importancia a estos expedientes. Para mí, primero, digamos que estarían los menores y mayores, y después están las asistencias letradas. Sobre todo, esta prioridad viene dada porque sé que se trata de un trato muy humano y que detrás de cada expediente de este tipo hay una persona, hay un funcionario como nosotros, que además en cualquier momento nos podemos encontrar incluso nosotros mismos en una situación como esta, y yo he visto a muchos compañeros nuestros pasarlo francamente mal, porque además se trata de situaciones donde se aprecia la absoluta injusticia. Se trata de denuncias infundadas, de querellas que no tienen sentido, se admite todo a trámite. Por desgracia, actualmente las denuncias pues no tienen ningún tipo de criba y todo se admite, y al final una persona injustamente se tiene que ver abocada a declarar en un juzgado de instrucción, pasándolo humanamente muy mal. Por lo tanto,
se empieza a trabar incluso un vínculo muy próximo con estas personas. Es muy gratificante también porque es transformar una actividad jurídico-pública muy próxima a lo que es un despacho privado en cuanto a la atención, al detalle que uno tiene que llevar en el trato de esta persona, y al final cuando uno consigue una absolución o cuando consigue uno sacarle del procedimiento, pues es una de las experiencias más gratificantes a título profesional y también a título personal. Pues bien, con ello yo os agradezco mucho que me hayáis escuchado. Espero que en esta materia os haya podido ilustrar de cómo llevamos las asistencias letradas, y si al final queréis hacerme alguna pregunta, pues a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por esta exposición tan didáctica y tan sintética. Muchas gracias por ceñirte al tiempo. Queda anotada la pregunta de la compañera sobre qué se entiende por apoyo formal en el caso de la declaración testifical, y le intentaremos dar respuesta al terminar. Sin más, le doy la palabra a Fernando Bertrán. Buenos días a todos. Muchas gracias a la organización. No voy a repetir lo que conté ayer porque ya lo conté, con lo cual esa parte me la voy a saltar. Y después de una estupenda noche junto al Alcázar, pues hoy nos toca seguir con nuestro trabajo, que va a ser, hablar probablemente de una de las tareas. Yo voy a empezar por donde lo ha dejado Diego. Enhorabuena por tu exposición. Un placer compartir contigo también la mesa, Eva, y con Enrique. Voy a empezar por donde ha terminado él. Y es que, yo aparte tengo varias cosas extrañas. Una de ellas es que me gusta el derecho penal. Soy de Granada Club de Fútbol y me gusta el derecho penal. Estoy destinado a sufrir, Mi vida es dura porque entre semana me dedico al derecho penal y los sábados y los domingos voy a ver perder al Granada muchas veces y lo paso muy mal. Y tengo unos hijos a los que les tengo que explicar que su padre se dedica al derecho penal y a ver el Granada Club de Fútbol, lo cual es complicado. Y dentro del derecho penal, pues sin duda, tan así que decía alguien, qué raro que te gusten los contratos y el tributario. Pues mucho más raro es que haya un abogado del Estado penalista. Yo, cuando entré en la abogacía del Estado, no cabíamos en un taxi, y ahora creo que cabemos en 2 taxis o algo así. O sea que, ahí está el mundo que se ríe porque era uno de los que iba en el taxi con Lucía y conmigo en aquella época. La verdad que yo cuando preparé la charla pensé que podía hacer 2 cosas. Podía contar un poco cómo ha hecho de maravilla Diego el régimen jurídico que tenemos nosotros, que además se ha modificado realmente por el Real Decreto 649/2023 de 18 de julio. O podía plantear alguna duda o cuestiones que me surgen. Y la primera es plantearnos si verdaderamente la cuestión de ser funcionario público, autoridad y particularmente abogado o letrado no se está convirtiendo en nuestros días en una profesión de riesgo. Porque, claro, hemos llegado a un punto en el que, y es lo que tú decías al final, ¿no?, hemos transformado lo que yo aprendí en mi Facultad de Derecho de Granada, de que el derecho penal era la última ratio, en la prima ratio. Y es que si no me das la razón, pues te meto una querella. Y entonces, lo peor no es que amenacen con meterte una querella, lo peor es que la meten, lo horrible es que la admiten, y lo siguiente es que tienes a un funcionario que se ha limitado a intentar hacer bien su trabajo en tu despacho, que te está diciendo, oiga, mira, ¿y a mí por qué me han investigado? Y esa es una pregunta que no puedes resolver, ¿no? ¿Por qué? Pues mire usted, porque el sistema funciona así. Es por su bien. Y dice, ¿cómo que es por mi bien? Cuando dice, no, mejor de investigado que de testigo. Y me mira y me dice, pues tú estás loco, ¿cómo va a ser mejor de investigado que de testigo? Y digo, porque pueden mentir. Si es que yo no quiero mentir, porque yo no he hecho nada mal. Ya, bueno, en fin, esa conversación que todos los que somos letrados de administraciones públicas hemos tenido. Y la defensa de funcionarios tiene una parte humana fundamental. Yo creo que probablemente sea de las cosas más bonitas que hacemos, si es que puede ser bonito ejercer el derecho defendiendo una administración, pero sí que lo es, que yo creo que sí. La defensa de funcionarios es una tarea muy bonita, y en los tiempos que corren, la verdad es que nosotros nos lo estamos planteando, porque claro, es que cada vez más frecuente y nos encontramos con más supuestos en los cuales tenemos a un funcionario que, ahora, como tú has explicado, ¿no?, ha podido equivocarse, ha podido acertar, desde luego no tenía ninguna intención de prevaricar. Y es que ya te tienes que, incluso en los contenciosos, algunas contestaciones rozan la injuria y calumnia, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Y ha prevaricado y nos encontramos con que verdaderamente es un ámbito muy importante de nuestra actividad. Y yo creo también que este congreso, si eso se lo ha apuntado mi amigo Diego Pérez para las conclusiones, en la anterior legislatura, curiosamente, el Ministerio de Justicia, y tiene que ver con esto que estoy contando, tramitó una ley de ejercicio del derecho de defensa, en la cual no existíamos los abogados de lo público. Había un agujero negro donde parece ser que la administración y sus abogados pues no existimos. Son la abogacía privada, el derecho de defensa privado. Oiga, mire, ¿y nosotros qué?
porque nosotros tenemos un cliente que es la Administración, pero también, y eso viene al hilo de la charla de hoy, por eso lo quería contar, defendemos a los compañeros que en un momento determinado son investigados, autoridades públicas y funcionarios. Además, como todos sabemos, el concepto de autoridad funcionario público del artículo 24 del Código Penal es un concepto amplio, ¿no? Que ahí entran pues bueno, todos los que prestan servicios laborales, eventuales, personas que en un momento determinado son autoridad, cesan en el cargo y luego le viene la querella a los 3 años y te plantean la defensa. Pues mire usted, sí tiene el derecho, nosotros defendemos que sí tiene el derecho a la defensa, porque, como tú has explicado muy bien, esa denuncia le viene por acto, ejercicio de lo que es el ejercicio legítimo de su cargo o, en su caso, una orden directa, que es lo que dice nuestro reglamento. Entonces, yo creo que corre en tiempo, lo decía ayer Conchita, lo comentó, también alguna pregunta por la tarde a propósito del contrato menor. Nosotros estamos llevando a penal que se fraccionen contratos menores. Bueno, está muy mal fraccionar contratos menores, pero de verdad que el derecho penal y nuestro derecho penal y nuestra ley de enjuiciamiento criminal está pensado para eso. No, nuestra ley de enjuiciamiento criminal está pensado para el muerto del siglo XIX, y entonces estamos investigando las causas, macrocausas de corrupción con una ley obsoleta, con una ley que no sirve y permanentemente parcheada, que lo único que lleva a situaciones como la que, por ejemplo, yo tengo ahora. Yo tengo una persona que llevo defendiendo 3 años y medio y seguimos en secreto de actuaciones. Todavía no sé de qué la estoy defendiendo. Llevo 3 años y medio de defensa y no sé de qué la estoy defendiendo. Entonces, creo que estas reflexiones iniciales nos enmarcan un poco lo que es la problemática de la defensa y los tiempos que corren, hasta el punto de que, claro, nosotros nos planteamos con esta cuestión de las denuncias penales, dijimos, bueno, ¿qué problema hay para un abogado del Estado, un funcionario, si la acción directa de la ley Maura desapareció en el 99 y tenemos nuestra ley del sector público que te dice en el artículo 36 que no hay acción directa, sino en vía de repetición? En el caso nuestro de la Administración del Estado tenemos el 115 de la ley del sector público, que dice que cuando te nombran consejero en un órgano como consejero o miembro del Consejo de Administración, la Administración va a responder por ti. Eso está muy bien en vía administrativa, pero ¿qué pasa si a alguien se le ocurre poner una querella? Entonces ya tenemos el problema, y eso incluso nos ha llevado a nosotros a buscar, y tenemos, o estamos en ello, un seguro de responsabilidad civil. Porque claro, esto es una profesión de riesgo, porque ayer lo explicó muy bien el alcalde de Córdoba, que me encantó su intervención, cuando decía, yo me apoyo mucho en mis técnicos, fenomenal, pero claro, si luego el técnico, por lo que sea, interpreta algo tan sumamente discutible como es el derecho en general, y no le gusta al que tiene enfrente y le pone una querella, que va a decir la autoridad o funcionario público, yo he hecho lo que me ha dicho mi abogado, con lo cual esa es la situación en la que nos encontramos. Y bueno, y este es el marco en el que tenemos que prestar la asistencia a los funcionarios públicos y a las autoridades. No olvidemos, yo esto lo digo, siempre que hablo de la defensa de funcionarios, recuerdo que es un derecho reconocido al funcionario. En el artículo 14F del EBEP, efectivamente lleva razón, es excepcional. Evidentemente no le vamos a llevar la multa de tráfico al jefe de la dependencia de industria, pero siempre y cuando se trate de denuncia y no en el ámbito penal. Piensen que nosotros en la abogacía del Estado, yo he defendido en todas las jurisdicciones, en el civil, en el penal, en el contencioso y en el laboral, porque así lo dice el artículo 2 de la Ley de Asistencia Jurídica. En el caso nuestro, por ejemplo, en el ámbito civil nos hemos encontrado con defensa en actos de conciliación previo a la interposición de una querella por injuria y calumnia, justo en un caso como el que tú has contado, un expediente en el que el superior informa mal de un funcionario que era bastante petardo, dicho sea de paso, y entonces el funcionario no se le ocurre más feliz idea que plantarle un acto de conciliación y una querella por injuria y calumnia. Hay un caso muy conocido que se resolvió por el TSJ de Andalucía en un auto de 29 de abril del año 2019, que el querellante impugnó la asistencia letrada de la Junta de Andalucía, eran los compañeros letrados de la Junta, un cuerpo al que yo aprecio mucho y el que tengo la suerte de tener compañeros a los que incluso hemos trabajado juntos y he preparado. Y aquí se planteó, el querellante planteó la concesión de una asistencia letrada en un delito de injuria y calumnia, porque decía que ese es un delito privado en el que no cabía la aplicación del artículo 2 por vía supletoria a la normativa de la Junta de Andalucía. Y el TSJ, en la sentencia de 29 de abril, perdón, en un auto, porque inadmitió a trámite la querella, lo explicaba muy bien y decía, mire usted, es verdad, el delito de injuria y calumnia normalmente no va a dar lugar a una defensa letrada, pero es que en este caso esas injurias y esas calumnias están directamente relacionadas con la función que desempeñaban los denunciados, que eran todos altos cargos de la Junta de Andalucía, y dijo la sala, mire, esto está bien hecho. Dijo, está bien hecho y no lo impugne. Eso hemos tenido en el ámbito civil. En el ámbito social está de moda el mobbing. Entonces, claro, los pleitos por mobbing se denuncia a la administración pública y a todo, y al jefe, y al segundo, y al que está sentado al lado. Y claro,
El artículo 2 y el reconocimiento del derecho a la defensa por parte del abogado del Estado, del letrado de la comunidad, del letrado consistorial o de la Diputación, tiene un fundamento que es muy lógico. Y es que si a ti te denuncia por el ejercicio de tu cargo, solo falta que te tengas que pagar tú tu defensa. Es decir, la Administración tiene que protegerte económicamente y lo que es más importante, lo que no podemos perder los funcionarios públicos, porque hay cosas que no se pueden perder, es la neutralidad. Un funcionario público tiene que ser neutral. Independiente, eso lo dejamos para otro foro, que es muy largo, pero neutral sí. Y tu neutralidad y tu objetividad en tus funciones se ven perjudicadas si tú no tienes un escudo que sea la concesión de un derecho a asistencia letrada si alguien te pone una querella. Porque entonces cualquiera puede afectar al ejercicio independiente y por eso tenemos ese derecho reconocido. Pues en el ámbito laboral, el caso que pongo del mobbing es muy frecuente. En el ámbito contencioso también. Si se denuncia un concurso, se denuncian varios, se denuncia que no me han dado una plaza y denuncian como persona física al funcionario. Y luego, por supuesto, en vía penal, pues en todo tipo de procedimientos, desde los mal llamados juicios de falta o juicios por delito leve hasta cualquier otro procedimiento penal en el que nos podamos encontrar. Pues en todos estos casos tenemos nuestro derecho a asistencia letrada. Yo creo que hay varias cosas importantes que tú ya has puesto de manifiesto. La primera es que, como ocurre con la Comunidad de Madrid, en el caso de la Abogacía del Estado, nuestro reglamento, el nuevo reglamento, el artículo 28, exige una habilitación. ¿Qué es la habilitación? Esto no me lo he preguntado yo porque sí, es que me la impugnaron. Con lo cual, claro, tú esto en el derecho muchas cosas no te las planteas hasta que a alguien se le ocurre impugnártelo. Dices, va, ¿y qué es la habilitación? En nuestro caso nos impugnaron la defensa de la Abogacía del Estado en un procedimiento que llevábamos y la Audiencia Provincial de Granada dijo algo que nosotros, cuando hablábamos y lo comentábamos, recuerdo que en aquella época estaba todavía el mundo en penal, es un acto administrativo del abogado general de la comunidad, del concejal responsable, en nuestro caso del director general de lo contencioso, que es el que tiene la competencia ahora. Entonces, la habilitación para la defensa es consecuencia de un expediente administrativo que tiene que estar bien tramitado, como tú has dicho, porque claro, mal haríamos si tenemos un precepto que es el artículo 28, en nuestro caso, que te lo regula, y claro, eso de que la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino que parecerlo, o que quien espera visita tiene que tener limpia la casa, hay que tramitar bien ese expediente y tener esa habilitación, como tú has explicado muy bien, en nuestro caso también tiene que ir con un informe y una habilitación. Pero una vez concedida, hay que defender que eso no se puede impugnar en sede penal, porque el funcionario está ejerciendo su derecho fundamental a la libre elección del letrado cuando se persona con un abogado del Estado, un letrado de la Junta o un letrado de la corporación local. Y eso, por muy mal que le sienta al querellante, y ponga la clásica frase de estoy pagando con mi impuesto el abogado de un corrupto, cosa que han dicho de mí más de una vez, como defensa, eso no se puede impugnar, o no, tenemos que pelear que no se impugne en sede penal. La Audiencia de Granada, en un auto del 239-2009, de 3 de abril, lo explica muy bien. Dice, mire, si usted no estaba de acuerdo con la habilitación, haber interpuesto un recurso administrativo. Pero, y otra cosa muy importante, nos piden muchas veces el expediente de defensa. El expediente de defensa, ese informe previo, esa supervisión del superior jerárquico, eso afecta al derecho de defensa del funcionario. Porque ahí, si está bien hecho, tiene que explicarnos las razones por las que hay un ejercicio legítimo del cargo o, en su caso, una orden. Y ahí puedo yo desplegar mis elementos de defensa. Y no tiene por qué el juzgado de instrucción requerirme a mí, Abogacía del Estado, Diputación o Comunidad, que yo aporte algo que afecta al derecho de defensa del funcionario, porque cuando defendemos al funcionario nos tenemos que cambiar de gafas, no estamos defendiendo a la Administración, no es el expediente administrativo conclusión a definitiva, estamos defendiendo a una persona física que no es la Administración, aunque a veces podamos estar personados por la Administración como responsable civil subsidiario y por el funcionario que se da, y entonces es muy importante esa habilitación y ese expediente administrativo, tramitarlo bien y luego defender que es una cuestión que se podrá pelear en vía administrativa y que afecta al derecho de defensa. A mí esto no me lo terminó de comprar sorprendentemente el fiscal, pero yo sigo pensando que afecta al derecho de defensa y tiene que haber una habilitación. ¿Cuándo no hay habilitación? Solamente en el caso de nuestro reglamento, cuando se adopte una medida de detención, prisión u otra que impida por razones de urgencia, pero están enumeradas taxativamente, no cabe ampliarlas, en las que simplemente el abogado del Estado jefe puede autorizar y luego la Dirección General de Contencioso tiene que ratificar. Necesidad de habilitación, impugnación de la habilitación. Otra cuestión importante, ya lo has comentado tú, el tema del conflicto de intereses. Bueno, sobre el conflicto de intereses, ya tú lo has explicado bien, yo solo diré que nuestro reglamento se ocupa ahora de esta cuestión en el artículo 30. Hay dos tipos de conflictos de intereses. El primero, el que tú has contado. Pasa mucho.
A ti vienen, te cuentan una historia y luego, yo lo primero que hago cuando me viene un funcionario público para que lo defienda, le digo, mire, no me mienta, ya tiene la habilitación. Entonces vamos a no hacernos daño, dígame la verdad. Porque si no me dice la verdad, yo voy a ir al juzgado, voy a defender una cosa y va a aparecer una prueba, va a aparecer un testimonio y vamos a hacer el ridículo todo y usted está haciendo mal, ¿eh? Yo siempre cuento a propósito de esto una historia. Yo creo que fue en mi primera o segunda defensa de un funcionario. Y era denunciado por lesiones, era miembro de Cuerpo y Fuerza. Y entonces yo era, bueno, muy joven, era mi primer pleito, casi el segundo, y llega allí el funcionario, el agredido, el lesionado, el denunciante era manco. Y tenía parte de lesiones, con lo cual le dieron la asistencia y dije, bueno, esto veremos a ver qué ha pasado aquí. Y estuve 1 hora y media con el funcionario que me contó una película que no había por dónde cogerla, ni yo, que era bisoño, me lo estaba tragando. Y empecé a hacerle preguntas, sí, como si fuera el fiscal. Y el hombre seguía defendiendo que no había tocado, ni había pegado al defendido, ni nada de nada. Y sale por la puerta, yo sigo trabajando y a los 5 minutos veo que asoma la cabeza y me dice, bueno, me dijo otra palabra más fea, pero la voy a suavizar porque se está grabando. Un guantazo sí le di, digo, ahora sí. Ahora siéntese y explíqueme usted de verdad qué fue lo que pasó, es fundamental. Y ahí es cuando aparecen a veces conflictos de intereses. En el caso nuestro, hay un procedimiento formal, que tú lo has contado, pero a mí me preocupa mucho la parte que no es formal, y es cómo trasladamos al juzgado el conflicto de intereses. Porque si yo estoy defendiendo a un funcionario como abogado del Estado y meto un escrito diciendo que hemos renunciado a su defensa por conflicto de intereses, al funcionario lo estoy haciendo polvo. Entonces, hombre, es mucho más elegante, esto no lo puedo poner por escrito, pero sí lo puedo decir, hablar con el funcionario y decirle, mira, vamos a tramitar la revocación, búscate un letrado, persónate con letrado, y además aquí hacemos una muralla china, porque yo ya no puedo intervenir en este asunto una vez que te he defendido, y persónate con un letrado que automáticamente por nuestro reglamento cesa la defensa letrada. Porque claro, presentar un escrito tú renunciando por contraposición de intereses, eso es muy malo para su derecho de defensa, y nosotros cuando ejercemos la defensa a un funcionario estamos sujetos al secreto profesional y estamos sujetos al código deontológico de la abogacía, ¿no? Entonces, eso lo hacemos, por lo menos yo, cuando se nos ha planteado, no solamente el conflicto entre la administración y el funcionario, sino te da la defensa de 4 funcionarios que todos juran y perjuran que las cosas han pasado de una forma y de repente uno dice, no, eso no ha pasado así, yo voy a contar la verdad porque yo no he hecho nada y yo con perdón, no me voy a comer el marrón de estos 3. Entonces el conflicto de intereses es sobrevenido y entre ellos. Esto no lo teníamos regulado en el reglamento nuestro y ahora ya le hemos dado la misma regulación en la reforma de 2023 que tenemos para el conflicto de intereses con la administración. En estos casos, aparte de que yo creo que es mejor forzar una renuncia a presentar un escrito, también es muy interesante, hay una sentencia que yo cito siempre que hablo de defensa de funcionarios, aparte de la que vas a citar tú, que esa te la dejo a ti, que es la sentencia 277-2015 de 3 de junio, un supuesto de conflicto de intereses donde la Generalitat Valenciana empieza defendiendo a un funcionario y acaba ejerciendo la acusación particular. Entonces se plantea el problema de hasta qué punto, después de haberle dado la defensa, tenía legitimación la Administración autonómica para acusarlo. Y el Supremo lo resuelve muy bien, porque dice, oiga, no, el que está inhabilitado para actuar es el concreto letrado que lo ha asistido, pero no la comunidad. Si la comunidad, como tú has contado, descubre que hay un elemento delictivo, cesa la defensa, ese abogado se hace una muralla china y no puede intervenir para nada, y la Administración puede ejercer la posición de acusación. Y luego también, otra cosa importante en este asunto... Sí, es la sentencia 277-2015 de 3 de junio. Yo, para conflicto de intereses, siempre la manejo, porque está muy bien, lo explica muy bien. Y luego hay otra cosa que también se ha dado en alguna ocasión, que es cuando el juez de instrucción se pone quisquilloso y aprecia él de oficio el conflicto de intereses. Dice, ¿usted por qué defiende a este corrupto? Oiga, mire, es que eso se ha dado. Usted no me pregunte, yo tengo mi habilitación. Bueno, pues esto se ha dado y hay algún auto, no es de funcionario público, pero hay un auto de la Audiencia Provincial de Barcelona en un caso que era persona física y jurídica, y el juez de oficio apreció el conflicto de intereses y la audiencia en un auto, el 917-17 de 24 de noviembre, le dijo al juez de instrucción, zapatero a tu zapato, esto es derecho de defensa, si la propia persona jurídica y la física no aprecian conflicto, usted no se meta. Eso, usted no es quien, porque está entrando en el derecho de defensa. La renuncia, aparte de la revocación, está la renuncia. El derecho a asistencia letrada es renunciable. En nuestro caso, además, hemos puesto en el reglamento de 2023 algo que aplicábamos de facto y que se nos dio,
que es qué ocurre cuando el funcionario te designa, renuncia y luego quiere volver a cogerte, ¿no? Ni contigo ni sin ti, como el bolero, ¿no? Pues primero contigo, luego sin ti, luego te quiero coger. Entonces, nosotros teníamos una práctica que era que una vez que renunciaba el funcionario o se personaba con un letrado o la autoridad, nosotros automáticamente salíamos de la ecuación. Y ahora el reglamento nuestro dice expresamente que la renuncia es irrevocable. Es irrevocable. O sea, si tú renuncias a la defensa letrada, ya no me vengas a buscar más. Es una forma también de que esto se convierta serio, porque es que hemos visto alguna cosa como lo de un pasito para adelante, un pasito para atrás, María, ahora me te defiendo, ahora no, y se dieron situaciones muy poco edificantes en el pasado. El contenido del derecho de defensa, una vez que se habilita, es el mismo que tenemos los abogados del Estado, es decir, nuestro régimen procesal particular, el artículo 29 de nuestro reglamento dice que se aplica el mismo régimen que para la Administración. Esto tiene en la defensa de funcionarios, y voy a decirlo porque es práctico y es muy importante, un elemento muy útil, que es la exención de fianza, el artículo 12 de la Ley de Asistencia Jurídica. Si yo defiendo a un funcionario público y el juez de instrucción le abre juicio oral y le pide fianza, nosotros eso o lo recurrimos en las audiencias que nos dejan recurrirlo o presentamos incidente de nulidad y alegamos el artículo 12, por vía remisión ahora del 29, antes de la anterior norma reglamentaria, porque ese funcionario se beneficia del régimen jurídico y de los privilegios, ya quisiera yo tener, llaman privilegios, como si estuviéramos todo el día disfrutando de los privilegios de la Administración, ¿no? Los privilegios procesales, el artículo 12, entonces nosotros lo planteamos vía recurso de reforma, que a veces no se admite porque la ley de enjuiciamiento criminal, esto claro, como hay una por audiencia, la ley de enjuiciamiento criminal, cada audiencia tiene la suya, pues resulta que tenemos audiencias que admiten el recurso de reforma contra la autoapertura del juicio oral y otras que no, con lo cual ponemos recurso de reforma o incidente de nulidad. Entonces el contenido es este que he comentado, el mismo que para la asistencia letrada. Conflicto de intereses, contenido, y luego también quería comentar un par de cosas para ceñirme y terminar con el tiempo que tenía asignado. La cuestión también de la aportación de pruebas. A mí esto me ha preocupado mucho. ¿Por qué? Porque nosotros como abogados de la Administración estamos acostumbrados a que tenemos un cliente que le molesta normalmente que le pidamos documentos. Es justo lo contrario, un abogado privado viene y te inunda de papeles. Eso los compañeros que están en excedencia te lo cuentan, ¿no? Te viene con un cartapacio, mi pleito. Y la Administración, salvo que estén muy cercanos al órgano directivo, viene un pleito de 3 millones de euros y les molesta hacer un informe de un párrafo, porque dicen, no, ahí defiéndete tú, ¿no? Si ya tienes el expediente. Estamos muy acostumbrados en la defensa contenciosa a pedir nosotros los documentos, a que la Administración te los mande y tal. Claro, cuando tú estás personado por el funcionario en un pleito penal, no estás defendiendo a la Administración. Tú no puedes coger los papeles de la Administración y en representación del funcionario llevártelos al pleito. Tienes que pedirlo por el juzgado como diligencia de investigación. Porque aquí hemos tenido algún problema con protección de datos, con impugnación de pruebas, con origen de prueba ilícita, ha cogido lo que le ha dado la gana, porque, ojo con ese tema, que también lo quería dejar apuntado para el debate. Tampoco se puede impugnar la decisión concreta del abogado del Estado que lo lleva. A mí también me han planteado eso. Vale, que le dé la habilitación, pero que no lo lleve ese. Y la Audiencia de Granada dijo en un auto de 13 de diciembre de 2010 que eso era una cuestión de organización interna, de asesoría jurídica, y que, por tanto, quién era el querellante para enfadarse porque hubieran puesto a ese abogado del Estado o a esa abogada del Estado y no a otra. El supuesto de responsabilidad patrimonial te lo voy a dejar a ti, ¿vale? Y lo último que diré, para no pasarme, porque, como se nota, esta es una materia que me encanta y de la que creo que, no sé, cada día que la trabajo me parece más interesante, como 4 artículos del reglamento dan para tanto, está el tema, no ya de la defensa, que esa es la que hacemos todo, sino la posición procesal actora, lo que es la posibilidad de interponer denuncia, de interponer querella en representación de funcionario público. Aquí nosotros, nuestro artículo del reglamento, ahora el 31, sigue exigiendo petición del presidente del organismo, del órgano superior, y la autorización del ministro. Cuando el mundo era el jefe de penal, había una praxis que era que nunca se hacía. Y desde que él está, después hasta Rosa Sebana, ahora hasta Zaida, los siguientes que le han seguido, hemos conseguido que se pongan querella y denuncia por autorización, porque además se delegó la competencia en la Abogada General del Estado, en la Orden de Justicia, ahora la 987-2020 de 20 de octubre, el 7G lo tiene delegado. Con lo cual, ahora mismo nosotros, por ejemplo, estamos ejerciendo en muchas ocasiones la acusación particular por delitos de lesiones, atentado u homicidio de Policía Nacional y de Guardia Civil, porque ejercemos la posición acusadora. Y es también muy importante, y ya con este ejemplo termino. Imagínense un caso, un señor que es
con guardia civil y un chorizo, entre otras lindezas, intenta atropellarlo y casi lo mata. ¿Qué hace un fiscal? ¿Cuál es lo que nos pide el cuerpo? Pedir homicidio doloso, intento de homicidio, conducción temeraria y pedirlo todo. ¿Pero qué tiene que hacer la acusación particular? Pensar que si el señor es insolvente y lo acusamos de un delito doloso, no va a cobrar la indemnización. Entonces hay que tener mucho cuidado con la calificación, porque a veces por querer, ¡ay, 20 años y homicidio! No, pero mire, que si es delito doloso, no le cubre. Será mejor decir lesiones, imprudencia, etcétera. Y bueno, pues con esto no quiero robar más tiempo, creo que me ha ajustado el tiempo, Enrique, y al contenido a disposición, y ya contestando, ¿qué es eso de formal? Dar cariño. Te puedo contar lo que es ser testigo, te puedo dar un par de consejos. El principal que hay que darle a un testigo, no mientas. Di lo que quieras, pero no mientas. No mientas, porque como mientas, mal. Pero no te puedo asistir porque efectivamente la ley solo lo prevé para los casos en los cuales están denunciados en un proceso penal. Un placer, una suerte, como dije ayer, que se repita. Espero seguir viniendo porque ha sido magnífico y doy paso al siguiente ponente y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. Y damos la palabra para seguir como vamos con control del tiempo a Eva. Muy bien. Muchas gracias a los organizadores, a Jesús, a Ana, a Javier, por contar con nosotros. Me parece una experiencia estupenda el juntar los tres órdenes de la Administración. Es muy enriquecedor y creo que todos lo agradecemos y esperamos que se repita, ¿no? Deberíamos seguir con esto. Gracias a los compañeros de Córdoba por dejarnos su casa una vez más y a todos los asistentes también por haber, a pesar de haber trasnochado ayer, estar aquí. Gracias por último a mis compañeros porque me lo han puesto muy fácil, porque hay cosas ya directamente que las voy a quitar de mi exposición y así me podré ajustar mejor al tiempo porque no tengo la necesidad de abordar algunas cuestiones que ya se han tocado. Voy a decir una cosa por lo que comentaban antes. Yo creo que todos los compañeros que nos dedicamos en parte a lo penal, aparte de ser sufridores, Fernando, creo que somos un poco bipolares. Tenemos que ser un poco bipolares, porque las montañas rusas emocionales que vivimos junto con nuestros defendidos son irrepetibles. Tú pasas de estar aquí arriba, que has conseguido el sobreseguimiento, a de pronto un recurso que no prospera, aperturas de juicio oral, y es muy diferente a cualquier otra. Como decía muy bien Diego, el vínculo emocional es único, para siempre además. Y bueno, eres como el confesor, el psicólogo, tienes que estar disponible, no es como cualquier otra jurisdicción. Bueno, dicho esto, voy a empezar con la exposición. Todo lo que ya han comentado los compañeros no me voy a extender y sobre todo voy a tratar las especialidades un poco del tema local. En cuanto a la normativa de aplicación, obviamente tenemos la normativa estatal que ha referido Fernando. Ha hecho mención a alguna también Diego. Esa es, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se puede considerar supletoria de las regulaciones que tengamos en las entidades locales. Yo he tenido alguna sentencia del Tribunal de la Comunidad Valenciana que lo ha reconocido así. Por lo tanto, no voy a hacer referencia, pero que sepáis que en un momento dado, si hay lagunas en nuestros reglamentos, podemos acudir a la regulación de la asistencia jurídica del Estado y, de hecho, nosotros a veces lo hacemos. La normativa específica en cuanto a autoridades y funcionarios de las entidades locales sería el 75.4 de la Ley de Bases de Régimen Local y el 13.5 del ROF, del Reglamento de Organización y Funcionamiento. Es decir, en cuanto a autoridades, se considera como gasto indemnizable, indemnizaciones por gastos efectivos. Ese es el tratamiento que se le da jurídicamente y este es el apoyo que utilizamos en los informes de asistencia jurídica. Cuando se trata, obviamente también estarían luego los reglamentos de cada entidad. Nosotros, por ejemplo, en la Diputación, creo que casi todos lo hacemos en las grandes entidades, hacemos un reglamento orgánico en el cual se incluye la regulación de la asistencia jurídica, lo cual es muy aconsejable porque cuando llega el momento de que tengamos que informar desde los servicios jurídicos, lo vamos a tener mucho más fácil, no va a ser tu criterio tanto, sino el que el propio pleno de la entidad ha acordado. Siempre que sea correcto y legal y no vulnere ninguna normativa. En cuanto a, también, por supuesto, cuando se trata de organismos del sector público, es muy conveniente que esté regulado en sus propios estatutos o normas generales de funcionamiento. Incluso si luego se remiten a la asistencia
de la propia, o sea, a nivel de la entidad matriz, pero también es conveniente que los estatutos lo establezcan. En cuanto a los funcionarios, está regulado en el artículo 141.2 del texto refundido de régimen local, que establece la protección que tienen que dispensar las entidades a sus funcionarios, así como lo que han dicho antes los compañeros, el 14F del Estatuto Básico, que la gran importancia que tiene para mí es que lo configura como un derecho. Al funcionario se le configura como un derecho, lo cual luego veréis que en las aplicaciones prácticas tiene su consecuencia y su efecto. Y es un derecho individual a la defensa jurídica y protección en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional. Y añade, siempre que sea consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones y cargos públicos. Esta es la normativa reguladora y a la que nos tenemos que sujetar. Y, por supuesto, la supletoria, que no voy a referirla por no perder tiempo. En cuanto a los sujetos, también me ha venido muy bien que Fernando hablara ya del artículo 24 del Código Penal. Sabemos que cualquier persona que tenga un vínculo, tanto autoridades que ejercen mando o jurisdicción, incluido en órganos colegiados, tener en cuenta siempre en este punto el 17.4 de la Ley 40, 15 de 1 de octubre, porque es el que establece que tú tendrás responsabilidad en un órgano colegiado si has votado a favor. Esto luego también tenemos que tener en cuenta a la hora de las asistencias. Y después, cualquier persona que tenga vinculación, sea por funcionario interino, o sea, funcionario de carrera, interino o también cualquier contratado laboral. En cuanto al ámbito, decir que es cualquier orden jurisdiccional. Estaría, lógicamente, cuando se le requiera responsabilidad penal, la civil derivada del delito, que puede ser muy gravosa económicamente y muy importante a nivel económico, porque es directa, además es directa, no va a ser que la Administración lo resarza y luego pueda dirigirse con una acción de regreso, es que es directa, por lo cual es muy interesante y muy importante que estén cubiertos con las pólizas, eso lo hablaré al final. La civil, lógicamente, aunque nosotros, por lo menos en lo que hemos de administración local, sea muy poquito, mucho más la civil derivada del delito o la penal, y después la responsabilidad patrimonial. En cuanto a la responsabilidad patrimonial, hay que tener en cuenta que aquí nos vamos a encontrar con que, en principio, aplicando el artículo 36 de la Ley 40-15, cuando se dé esta circunstancia, puede ocurrir que sí que es verdad que estemos ambos en la posición de que se demanda directamente por un particular, no solo a la Administración, sino también conjuntamente a un particular. O normalmente, a otro funcionario. Es decir, ha ocurrido que un funcionario demanda, pero demanda a la Administración y también a otro funcionario. Casos de Movin, por ejemplo. Cuando se trata de particulares, entraría el 36. Pero, ¿qué ocurre en estos casos? En el caso de que sea un particular, ocurre lo siguiente. En principio, la Administración se le va a dirigir a ella y va a ser la que va a indemnizar. No va a indemnizar el particular, porque la regulación de la responsabilidad patrimonial está establecida así. Lo que existe es una acción de regreso, como sabéis, que es la que establece la Ley 40. ¿Qué ocurre? En principio, la Administración va a interpretar, si está defendiendo que no ha habido responsabilidad, lógicamente es un contrasentido que se dirija, en principio, va a decir que no tiene responsabilidad. Pero si ocurriera y considerara que el funcionario incurre en dolo o culpa grave, porque si no, no hay responsabilidad, claro, es un contrasentido, habría lógicamente un conflicto de intereses en este caso. Y no se podría defender al funcionario en ese momento. Pero entiendo que sí que podría tener cobertura, lógicamente, de la asistencia jurídica si a resultas de la sentencia se llegara a determinar que verdaderamente no concurría ese dolo o culpa grave, entonces entiendo que sí que tendría el derecho al resarcimiento. Pero bueno, y luego también estarían los daños a la propia Administración por dolo o culpa grave, que ocurriría lo mismo. Al principio va a haber un conflicto lógico de intereses claramente, porque la Administración va a interpretar que sí que ha producido el daño, pero con la posibilidad, lógicamente, de tener un resarcimiento si se llegara a demostrar por sentencia firme que no existía esa culpa en él o esa responsabilidad. También podría estar el caso de la responsabilidad contable, muy interesante, porque aquí, obviamente, y quiero dar las gracias, aprovecho a Isabel por lo mucho que me ha ayudado en estos temas de responsabilidad contable, que nos ayudamos entre nosotros porque es una especialidad muy concreta. En este caso, aquí entiendo que si llega a abrirse juicio contable, aquí claramente se va a dar un conflicto de intereses evidente, porque claro, la Administración va a ser automáticamente considerada por un consejero de cuentas como posible perjudicada. Por lo tanto, bueno, podría no personarse si el informe jurídico correspondiente tiene que no se ha producido ese daño o menoscabo o el alcance. Pero cuidado, porque lo que no creo posible es que se prestara la asistencia directa por los servicios jurídicos
sin perjuicio de que si luego igualmente hay una sentencia del Tribunal de Cuentas en definitiva que determina que no ha habido responsabilidad contable, pudieran ser resarcidos esos gastos, si ha sido en ejercicio del cargo. El ámbito social, prácticas laborales indebidas, como bien ha explicado Fernando, podemos encontrarnos con que se demanda directamente a la Administración y también al funcionario que se le imputa una discriminación por razón de sexo, de nacionalidad, del tipo que sea, y estar en la misma posición procesal, con lo cual sería muy fácil porque se podría defender conjuntamente. Y luego también estaría la cuestión de qué ocurre cuando emplazan como interesados a un codemandado, a un funcionario, por ejemplo. Nosotros venimos interpretando que en este caso no se daría la cobertura del gasto porque entendemos que no es necesario, que sería gasto, que no sería superfluo, o lo hace por su propio interés o defender su postura. Defendemos en ese caso que tiene que ser sus propios honorarios, se los tiene que abonar él. Luego, en cuanto a la posición activa, lo ha explicado los compañeros también muy bien. En la administración local, pensar que hay mucha denuncia cruzada, ¿no?, entre funcionarios, por lo cual en los reglamentos no solemos contemplarla más que la defensa. Pero es verdad que excepcionalmente, si estuviera también comprometido incluso el interés público y claramente tiene que ejercitar la acción para defenderse y le resultas. Fijaros que el fundamento último de la asistencia jurídica a las autoridades y funcionarios es defender su propio interés también las entidades. Pues en esos casos excepcionales, con informes del servicio jurídico se podría ver, pero como regla general no se cubre. En cuanto a la intervención como testigos, que también ha hecho mención Fernando, decir que consideramos que no se debería, en principio no se les presta la asistencia, pero es cierto, hombre, hay que distinguir aquí. Si la Administración es parte del tipo que sea, como demandante o demandada, por contaminación procesal no hablamos con los testigos, nunca, porque no debemos hacerlo. Código deontológico, además, etcétera, no se habla. Pero si ocurre que no somos parte, por la circunstancia que sea, y sí que ha sido testigo citado a una imputación penal, porque podría ser, hay que tener en cuenta que podría empezar como testigo, como sabéis, en la fase famosa, y salir como imputado o como investigado ahora. Claro, pues sí que en la práctica estamos prestando asesoramiento, entendemos que entra dentro del derecho de protección y sí que se les asesora, pero sobre todo en el sentido de que no aparezca la circunstancia de que después, por algo que digan, pues es muy peligroso, es que se pueden ver luego como investigados, pero que directamente te paran, todos lo hemos visto, te paran una declaración, se termina y dice, perdón, no puede usted continuar porque podría ser investigado, se va a citar. Y se acaba la declaración como testigo, con la agravante de que lo que haya dicho lo ha dicho con el juramento de decir verdad. Muy importante, obviamente, el consejo de Fernando tienen que decir verdad porque hay un delito de falso testimonio y eso es, vamos, el primer consejo que se les debe dar. En cuanto al ámbito temporal, y con esto acabo esta parte, hombre, entiendo que se debe cubrir tanto al funcionario o autoridad que ha sido, o sea, que está en activo, como al que lo ha estado, porque si no, no le daríamos la protección de indemnidad. Aquí yo he oído posturas distintas, pero nosotros lo tenemos clarísimo, ¿verdad? Se haya jubilado, haya pasado a la autoridad, haya dejado de ser autoridad, se haya ido a otra administración, sigue teniendo la cobertura si los hechos ocurrieron mientras lo era, estaba en la propia administración. En cuanto al contenido, decir que se puede prestar la asistencia jurídica por los propios servicios jurídicos de la entidad. De hecho, en los reglamentos lo tenemos así recogido. Puede ser el reglamento orgánico, puede ser un reglamento del servicio jurídico, se puede hacer de las dos maneras. En el caso de los funcionarios, decir que suele ser en los acuerdos de funcionarios o los convenios colectivos, donde los sindicatos tienen mucho interés que esas cláusulas se incluyan, y las incluyen, entonces, se suele regular en cuanto a los funcionarios o empleados públicos en sus normativas, digamos, negociadas sindicalmente, y en el caso de las autoridades en los reglamentos. El contenido, los propios servicios jurídicos o bien profesionales de libre elección. En este caso, nosotros pensamos que tienen absoluto derecho al menos a solicitar que sea por profesionales de libre elección. Pero tiene que tener autorización. Esto en la reglamentación e incluso la jurisprudencia se viene diciendo así. No basta con que tú lo pidas, no puedes no pedirlo. Ya os citaré alguna sentencia reciente que ha habido muy importante del Supremo de este año, que dice que si tú no lo has pedido previamente no puedes aparecer con las minutas de 30.000 euros o de la cantidad que sea astronómica y decir, bueno, me he contratado al mejor letrado de España y ahora quiero que tú me resarzas. No, tendrías que haberlo pedido antes y haber tenido la autorización correspondiente. Muy importante otra cosa con el contenido. Por cierto, también pueden ser los letrados de las compañías de seguros, porque
la mayoría vamos a tener unas pólizas muy importantes, tener pólizas de seguros que cubran estos riesgos, y a veces las compañías, cuidado con esto, porque te exigen que sean los profesionales que ellos tienen determinadas en las pólizas. Luego lo veremos, pero ya os diré, es interesante que en las pólizas se ponga la libre elección también, que sea a potestad de los asegurados. Y después pueden ser, pero tú pueden tener muy buenos despachos de letrados, por ejemplo, la póliza que manejamos nosotros tiene unos despachos estupendos y, por tanto, pues es otra elección que tiene posible la autoridad funcionario de acudir a esos profesionales. No se cubren tampoco los importes abusivos o excesivos. Esto está reflejado en numerosa jurisprudencia de menor, o sea, de los tribunales superiores, como la de Castilla y León, de 24 de octubre de 2003, que dice que no se cubrirán más que los gastos que sean necesarios y además tampoco cantidades excesivas, sino que tienen que ser moderadas, y se está admitiendo perfectamente y en muchísimos reglamentos, si no nosotros en los informes jurídicos que emitimos lo decimos, los criterios orientativos de los colegios profesionales de abogados, porque así tenemos es mucho más objetivo y, oye, pues tú ya sabes que te va a cubrir hasta aquí, el resto te lo pagas tú, si es que quieres. Pasando a los requisitos para el reconocimiento, voy a hacer mención, ya se ha hablado aquí muy bien del conflicto de intereses y fenomenalmente bien. Decir que, como hemos dicho, hace falta que sea, la propia dicción legal ya exige que se trate tiene que ser en el ejercicio de sus funciones o cargo, importantísimo. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, cuando en el procedimiento no solamente les pedimos que aporten toda la documentación judicial que disponen, también solemos pedir al departamento correspondiente de personal que nos acrediten las funciones de ese funcionario, cuando es un funcionario, por RPT, descripción de funciones, porque vamos a hacer una comparativa y nos va a hacer falta para poder emitir la opinión. La otra es, evidentemente, que no tenga conflicto con los intereses generales de la Administración. Y cuidado, porque como la normativa estatal es supletoria, pero de todas maneras es muy conveniente ponerlo esto en los reglamentos. Yo siempre lo pongo, que no exista conflicto de intereses, porque así te evitas problemas a la hora de emitir el informe. En cuanto al resto hay una sentencia muy interesante, ya sabéis, bueno, es muy conocida, todos la conocemos que manejamos estos temas en la administración local, porque si todo respeto de unos concejales, es de 4 de febrero de 2002, la del Supremo, que lo consideró se consideró que era indemnizable a título de gastos en el proceso penal siempre que hubieran actuado en interés propio nunca a favor en interés propio o de intereses ajenos al general de la entidad. Y establece 3 requisitos. Y dice que el primero es que haya sido motivado por una inculpación que tenga su origen o causa directa en una actuación administrativa en cumplimiento de sus funciones. Bueno, esto ya está regulado y se dice en la normativa legal. Y dice, atribuidas por las disposiciones aplicables a su actividad como tal miembro de la corporación. O bien en cumplimiento de desarrollo de acuerdos de los órganos. Esto le pasa mucho a los alcaldes. ¿Por qué? Vosotros sabéis que el alcalde es el que tiene que ejecutar los acuerdos plenarios. Y muchas veces dice el alcalde, bueno, yo ejecuto un acuerdo, pero es que se adopta por el pleno y yo no tengo otro remedio, no soy el autor intelectual, ni siquiera tengo en mi disposición, es que tengo la obligación de ejecutar esto del pleno, no soy yo solo, porque hay una tendencia en los órganos colegiados a solo inculpar al alcalde o al presidente y no a todo el que ha votado. Esto no lo entiendo, pero pasa muchísimo, pero es así. Si se ha votado conjuntamente por todos y todos eran conocedores, pues debería ser a todos. Yo prefiero que sea uno solo, pero a nivel práctico, pero por otro motivo, sí. Luego, segundo, que dicha intervención no se ha llevado a cabo con abuso, exceso, desviación de poder o en convergencia con intereses particulares, fijaros lo que dice, propios de los interesados o del grupo político o de otra índole. Es decir, oiga, usted ha actuado, pero no puede haberlo hecho por intereses espurios, aunque aparentemente parezca que ha actuado en el interés propio o en el ejercicio de sus funciones propias, pero lo que está usted haciendo en realidad es defender intereses del partido o del grupo o propios, que es muy habitual. En ese caso, tampoco estaría cubierta. Y por último, importantísimo, que se declare la inexistencia de responsabilidad criminal por falta objetiva de participación, conocimiento, que no se hayan dado los hechos o que no fueran ilícitos. Y estos son pues las grandes... Hay mucha jurisprudencia, la han mencionado también los compañeros, no me voy a extender más para no alargarnos, y simplemente pasando al procedimiento. Decir que cada entidad local, como hemos dicho, puede establecer su propio procedimiento. El procedimiento siempre va a ser más o menos el mismo, es solicitud. Nosotros en las entidades locales exigimos solicitud o petición de la autoridad funcionario competente. Si nos llega la solicitud de su jefe
o de o el departamento X, siempre exigimos que a la vez también la haga, porque no queremos luego historias de que yo no lo he dicho, no lo he pedido yo. Es decir, tiene que venir también firmado por el propio sujeto que lo pide, y si no, se lo exigimos. Cumplimentar, cuidado con las subsanaciones, porque muchas veces la documentación no va a estar completa y hay un trámite de subsanación o complemento, como hemos dicho, con recursos humanos, etcétera. Y luego, pues si hace falta a veces petición de un informe a otro departamento para que explique pues qué actuación se hacía o lo que fuera, también. Y luego, a continuación, se hace un informe del jefe de servicio, de servicios jurídicos, propuesta de la directora del área, que sería, en este caso soy yo, y luego se adopta la resolución por el presidente o diputado delegado, que sería el alcalde o concejal delegado. Ha habido consultas de algunas a nivel de comunidades autónomas que prestan asistencia a municipios y se ha dicho que sería el alcalde. En fin. En estos casos consideramos que puede ser delegado, porque no sería lo mismo que el jefe de acción, no tiene nada que ver. Por otro lado, mencionar, muy importante, la petición previa, y una vez que se resuelva, nosotros lo que solemos hacer es unas resoluciones condicionadas para no tener que andar revocando. Es decir, ya decimos desde la resolución que cuidado, porque esto queda condicionado a que en el curso del procedimiento no exista cualquier circunstancia que ponga de manifiesto el conflicto de intereses. Nos curamos en la primera resolución, ya lo adoptamos todo con esas cautelas, y también decimos que caso de que no se cubra por las compañías de seguros. Ponemos una serie de cláusulas porque lo normal es que a lo mejor vaya a ser cubierto por la compañía de seguros. Pero también establecemos que si por cualquier circunstancia no se cubriera y sí que tiene derecho, se le cubre por la entidad. Y por último, mencionar la sentencia de 6 de febrero del 23 del Supremo, muy reciente, muy importante y muy preocupante, porque lo digo porque dice que si no hay previa solicitud del titular del derecho, sea autoridad o funcionario, en caso de conflicto de intereses, ni siquiera en caso de conflicto de intereses, no se le cubrirá los gastos, no tiene derecho a la cobertura de gastos. Cuidado con esto, porque hay mucha gente que aparece en el último momento, y esto hay que tenerlo muy claro desde el primer momento. Si lo tenéis también en los reglamentos, es estupendo, porque no hay duda posible. Y para terminar, voy a mencionar dos cuestiones controvertidas, y termino, que sería, ¿qué ocurre cuando junto a un funcionario se demanda a la administración a otro empleado, muchas veces en responsabilidad patrimonial, moving, etcétera? Pues distinguimos, si la corporación ya ha tomado una decisión al respecto, lógicamente tenemos que ser consecuentes con ella. Es decir, si hemos decidido que el funcionario que dice que se ha producido el moving ya no había ese moving porque ha habido un protocolo y se ha decidido que no por la entidad, entonces respaldamos la propia actuación y lógicamente sí podemos cubrir. Pero cuando, como suele ocurrir, es un funcionario contra otro o un empleado contra otro o una autoridad y todavía no hay un juicio de la propia entidad porque no han acudido al protocolo anti-moving, por ejemplo, pues entonces solemos colocarnos en una situación de imparcialidad. Y se dice que se le que puede designar letrado de su elección, pero que se le cubrirán los gastos al acabar. Porque no queremos, porque si no hay un juicio todavía de la entidad y no hay datos suficientes y se espera la resolución, así se actúa. Por último, decir que el tema muy interesante, muy controvertido, el adelanto o anticipo de los gastos. Decir que en materia de administración local, bueno, creo que también existe en la misma jurisprudencia manejaremos, se está interpretando que fijaros lo que decía yo de la diferencia, en el caso de los funcionarios, como es un derecho, sí que se está interpretando que tienen derecho a los anticipos. Existe, bueno, las famosas sentencias que ya conocéis todos, la sentencia del Superior de Justicia de Andalucía de 5 de julio del 16 y también hay una sentencia del TSJ de Andalucía de 31 de marzo del 17 que esta es al revés, ¿no? La de Andalucía de Sevilla dice que sí que se cubría a los funcionarios, era el caso de un interventor, y se le cubre el anticipo, tiene derecho, no tiene por qué esperar a la resolución final firme. Y por último, en cuanto a las autoridades, sin embargo, no se reconoce, porque dice que como se considera como un gasto indemnizable, va a ser resarcitorio, por tanto no se le anticiparían gastos. Como esta es la sentencia de 31 de marzo del 17 que mencionaba. Decir que ha habido una muy interesante, un dictamen del Consell Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, el 320 del 21 de 26 de mayo, que ha dicho esto mismo, es decir, ha dicho que las autoridades no tienen derecho al anticipo y lo fundamenta. Básicamente dice que como todavía no se sabe si no han tenido, hay inexistencia de responsabilidad, no se le puede indemnizar. Y para terminar, decir, esto pues para los que a veces tenemos que invocarlo, que sin embargo, afortunadamente, el Tribunal de Cuentas sí que está interpretando que si por alguna circunstancia se hubiera anticipado, en una sentencia de 29 de julio de 21 ha entendido que eso no es alcance, sin embargo. Porque hasta que no se determine, precisamente hasta que no se determine si había o no responsabilidad, no habría menoscabo.
Bueno, decir por último que las coberturas de seguro son imprescindibles, tener mucho cuidado porque el habitual seguro de responsabilidad civil no va a cubrir muchas de estas responsabilidades, no va a cubrir la civil derivada de delito, no va a cubrir la contable, que además son cantidades enormes para un patrimonio privado, y entonces en estos casos hay que suscribir los seguros de autoridades y personal, aseguraros que cubre las fianzas, porque aunque, como ha dicho Fernando, no siempre te van a interpretar para nada que tienen exención de fianza, y que cubre la libre elección de profesionales. Y no quiero robar ya más tiempo que tenemos. Bueno, pues muchas gracias, Eva, y muchas gracias a los tres ponentes. La verdad es que me han parecido muy ilustrativas. Es un tema que, a pesar de una regulación en sí comparativamente breve, una regulación positiva, tiene muchas aristas y creo que razonablemente las hemos cubierto todas. Gracias por ceñiros al tiempo, que lo habéis hecho muy profesionalmente, se notan las horas de sala. Y la pregunta que se planteó ha quedado respondida, en mi opinión. No sé si tenemos tiempo, Diego, para alguna otra. Sí, hemos empezado 10 minutos tarde. Sí, hemos empezado 15 minutos tarde, con lo cual tiene doble mérito. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Pues, Javier. Buenos días. Me surge una pregunta, sobre todo los que somos letrados de municipios de un tamaño mediano. Claro, es decir, la defensa viene pues, cuando son en actos relacionados con el puesto y tal, pero se da la circunstancia, de hecho a mí me ha pasado ya en varias ocasiones, de pues el vecino que ha cogido por la calle, o sea, fuera de horario de trabajo y tal, pues a un policía local o a una trabajadora social, y ha habido se ha quedado solo en palabras, o incluso que han llegado a temas de lesiones y tal, ¿no? Entonces se nos plantea la cobertura o la asistencia en ese tipo de casos, ¿no? Entonces ahí me surge la duda. Me gustaría saber cuál es vuestro criterio, por favor. Bueno, nosotros, ese es el caso que decíamos, que como regla general no se cubre, pero cuando tenemos colectivos, por ejemplo, esto pasa mucho con los vulnerables, ¿no? Por ejemplo, asistencia, trabajadores sociales que trabajan con menores, evidentemente hay mucha agresión. Policía local, bomberos, les pasa porque en el estrés de las situaciones a veces pues son agredidos. Ahí lo que hemos hecho nosotros, por ejemplo, es un protocolo especial. Se ha hecho un protocolo de agresiones para el funcionariado o empleados públicos que están en estos grupos de riesgo. Supongo que en educación pasará, nosotros no llevamos educación, pero pasará con los maestros. Entonces, este tipo de colectivos que hay que proteger un poco especialmente, sí que tiene un protocolo de asistencia jurídica especial que sí que se les presta la asistencia en el ejercicio de acciones. Pero porque consideramos que son grupos, se ha hecho un protocolo aparte. Hay un protocolo. ¿Ha ocurrido fuera del colegio? Bueno, es que creo que el hecho de que ocurra esto, hay también jurisprudencia. El hecho de que el lugar físico donde ocurra no es lo importante, sino que ha sido en el ejercicio de sus funciones o derivado del ejercicio de sus funciones, entiendo, ¿no? Hay un argumento que se puede utilizar dándole la vuelta. Si recordáis, con el 121 del Código Penal, que ha comentado Diego, se discutió mucho esa idea de que el delito o la falta hubiera sido cometida por el funcionario público. Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando el delito se cometía con un policía nacional o un guardia civil fuera de servicio? Si había responsabilidad civil, porque nosotros intentábamos, como abogados de la Administración, que se nos exonerara precisamente con el argumento que tú has utilizado. Es decir, este señor es policía, pero si fuera de su hora de servicio coge, como tuvimos desgraciadamente un caso, y mata a su mujer, bueno, ahí no es guardia civil, ahí es un señor que ha matado a su mujer. Y tuvimos algún caso de ese tipo. Y el Supremo dijo que eso era irrelevante, un poco lo que ha dicho Eva, que lo importante es que tuviera relación y que en este caso en concreto, en la medida que la Administración le había dado un arma por ser guardia civil, había abierto la vía de riesgo y que por tanto surgía la responsabilidad civil. Ese mismo argumento démosle la vuelta. Si una persona, aunque sea fuera de su horario de trabajo, el caso que has puesto, un policía local, un bombero, un trabajador social, un profesor, recibe un puñetazo, como a nosotros nos ha pasado con algún profesor de autoescuela, con un examinador de tráfico que le han dado un guantazo, no cuando estaba examinando, sino ha terminado su jornada laboral, se ha ido al bar a tomarse un café y ha entrado el padre del que ha suspendido y le ha reado un guantazo. Ese caso se nos ha dado, y hemos ejercido acción con ese argumento, y cuando se nos cuestionaba, démosle la vuelta a la responsabilidad civil subsidiaria, ¿no? Si no se cuestiona que respondemos, aunque sea fuera del horario de trabajo, del lugar de trabajo,
La clave es que esté conectado, por eso el informe que tú dices es importante. Nosotros en la Abogacía del Estado también hay un informe siempre del servicio en el que presta su actividad el funcionario, que esté conectado con el ejercicio del cargo-función, ¿no? Eso es lo que verdaderamente delimita lo que cubre la asistencia letrada y lo que no cubre, creo yo. Y yo te puedo poner otro ejemplo. Nosotros hemos llevado el caso de una profesora que le agredió una madre en la calle Montera de Madrid. O sea, fue por la espalda, porque no estaba conforme con el trato que ella consideraba que se había dado a su hija, y una señora agredió por la espalda a una profesora, y la defendemos a la profesora por la agresión. O sea, que realmente, siempre y cuando tenga algún tipo de conexión con el ejercicio del cargo, ahí estaríamos en un supuesto de defensa. Bueno, perdón, y al revés, si se actúa, aunque estés en dependencias, pero el conflicto es estrictamente personal, tampoco no se cubre, claro. Perdonad, sí, yo quería preguntaros si tenéis regulado internamente en vuestros servicios un poco lo que ocurre con aquel funcionario respecto al cual habéis asumido la defensa penal, que finalmente es condenado. Si vosotros comunicáis esas sentencias penales condenatorias a los correspondientes servicios de recursos humanos para el ejercicio de las potestades disciplinarias por parte de la Administración. En el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a nivel de Policía Nacional, Guardia Civil y también en la mayoría de las policías locales, una infracción disciplinaria muy grave que conlleva la separación del servicio es la condena por un delito doloso, ¿no? Y claro. Entonces, nosotros, a lo mejor a nivel de una administración grande como puedan ser las vuestras, no se aprecia al tanto la problemática, pero en los ayuntamientos, en administraciones pequeñas sí, que a veces somos los mismos letrados los encargados de asumir la defensa de ese policía y luego no tramitarle el expediente disciplinario, pero sí ponernos en su contra cuando impugna la sanción disciplinaria que le va a caer si ha sido condenado. Entonces, hacemos de ángel y de demonio al mismo tiempo y, claro, esto puede propiciar que muchas veces el funcionario decida no acudir a los servicios jurídicos de la propia entidad. No digo ya por falta de confianza en el letrado que le tenga que defender, sino porque a lo mejor ese mismo letrado luego se le vuelve en contra. Yo quería saber si teníais regulado eso de alguna manera internamente, os lo habéis planteado. Eso por un lado. Y por otro lado, os quería apuntar el tema, ya sabéis que ahora el Tribunal Supremo está conformando un cuerpo de jurisprudencia sobre el principio de indemnidad, que lo habéis tocado así un poco sobre el artículo 14F del TREBEP, ¿no? Y principalmente también para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque lo ha excluido de otros colectivos, ¿no? Como el tema de prisiones, etcétera. Claro, un poco ahí muchas veces la Administración, a lo mejor, digo yo, puede estar un poco vendida si no ha intervenido en el proceso penal, ejercitando la acción penal y de reclamación de responsabilidad en nombre de su funcionario lesionado, vamos a entenderlo, ¿no? Y de repente se encuentra con una reclamación de puesto que el autor del delito resulta insolvente y tiene que abonarla, ¿no? Entonces, claro, estas reclamaciones que no son de responsabilidad patrimonial, ya lo ha declarado el Supremo así, pasan por informe de vuestros servicios jurídicos, directamente es recursos humanos y los servicios jurídicos no intervienen, porque claro, hemos sido ajenos a lo mejor a la propia existencia del proceso penal previo, ¿no? Y de repente resulta que la indemnización la tenemos que pagar nosotros. No sé cómo lo tenéis esto articulado o si nadie lo tiene esto reglamentado. Bueno, en cuanto a la primera cuestión que me planteas, es verdad que no hay una normativa, es decir, no tenemos algo protocolizado, pero sí que es verdad que los órganos gestores competentes por la materia piden información. Es decir, suelen decir, y además, claro, como están tramitando un disciplinario, muchas veces lo paran como consecuencia, se suspende como consecuencia del procedimiento penal y normalmente solicitan, oye, ¿tenéis noticia de si ha habido ya un fallo condenatorio para trasladarnos la sentencia, aparte de trasladarla al órgano competente por la materia, que nosotros siempre va a la Secretaría General Técnica correspondiente? Muchas veces el órgano que está tramitando un disciplinario nos pide, por favor, dadnos cuenta del fallo que haya en este procedimiento o de la situación procesal. Normalmente es una comunicación en ese sentido. Cierto es que no es tanto cuando asumimos la defensa, sino cuando vamos como acusación. Es decir, cuando nosotros estamos acusando, es cuando el órgano nos dice, por favor, cuando tengamos sentencia condenatoria, aparte de al órgano competente por razón de la materia, dadnos cuenta a nosotros pues, para continuar con los trámites correspondientes del disciplinario. Nosotros, así que yo recuerde, pautado no está. Lo que pasa que, primero, hay una serie de delitos en los que la propia condena a las penas de inhabilitación obliga a que sea el órgano penal el que la comunique, con lo cual todos los delitos que llevan pena de inhabilitación, lo haga o no, le va a llegar.
Quizá el caso que tú comentas, ¿no? El supuesto de los cuerpos y fuerzas, no, porque un delito de lesiones no tiene por qué llevar una pena de inhabilitación. Ahí te la pueden pedir y la tienes que dar. Y en cualquier caso, lo que sí que yo creo que hay que ser muy escrupuloso, y esa es mi opinión personal, no la de la abogacía del Estado, es que si un determinado abogado del Estado, letrado, ha intervenido mínimamente en la defensa de un funcionario, a ese letrado no puede tocar nada que tenga que ver con expedientes relacionados con ese funcionario. Hay que hacer de verdad, pero de verdad, no de colegueo, porque lo de las murallas chinas se presta al cachondeo y hay que ser muy serio en este tema con las murallas chinas. Es decir, si yo he llevado la defensa, siquiera he tenido una entrevista en la que él me ha contado lo que hay y luego él nombra a otro letrado o simplemente apreciamos el conflicto y le decimos búscate un letrado, ese abogado del Estado, ese letrado, debe de apartarse. Si luego hay un disciplinario porque vuelva a la vía administrativa o por la razón que sea, hay que encapsularlo y tenemos que ser conscientes, porque yo una cosa que con los años cada vez valoro más, de lo importante que es el secreto profesional. O sea, tú lo que te ha contado ese señor, esto es como un secreto de confesión, te lo tienes que llevar a la tumba, no lo puedes contar en el café ni siquiera, ¿no? Esto es una cosa. Y si luego por lo que sea no hay defensa, pues ese letrado, que fue el caso que analizó el Supremo con la Generalitat de Valencia, por eso lo he citado, lo dejamos fuera y la institución, el resto, que haga lo que tenga que hacer. Pero no tenemos así específicamente regulado, ¿no? Nosotros, en lo que se nos aprende a veces con ayuntamientos, entiendo exactamente lo mismo que Fernando. Si hemos defendido, hemos sido defensores, es que tenemos un secreto profesional que nos vincula y no podemos decir absolutamente nada. Es como si fuéramos el abogado privado, absolutamente. No podemos, la comunicación con la entidad tiene que ser cero. Estrictamente la asistencia jurídica y que se ha tramitado, etcétera, y ya está. Sí. Ocurre lo siguiente. A ver, lo que sí que he oído que, bueno, lo han hecho ayuntamientos a veces, aparte de que te puede comunicar, pero es que muchas veces el juzgado se olvida de comunicarlo después. Sí. Lo que, como se suele tener noticia, en virtud de colaboración institucional se hacen escritos desde Recursos Humanos solicitando se le dé información exclusivamente sobre si hay alguna condena que afecte al expediente disciplinario que queda en suspenso. Se pide esa colaboración al juzgado en virtud de un oficio y se contesta. No se hace a través del letrado, si ha sido defensor. Otra cosa es que, como bien dice Fernando, seamos acusación, porque en ese caso yo no veo problema, porque estamos representando a la entidad, por lo tanto podemos comunicarlo perfectamente y perdona, a quien que corresponda. Se me ha pasado, y siempre lo digo, y hoy no lo he dicho, y al hilo de lo que tú estás contando, cuando nosotros tenemos un caso, estamos defendiendo a unos funcionarios y la entidad tiene interés en saber qué pasa en el procedimiento, pero o no tiene legitimación para ser acusación particular, no puede ser acusación popular, porque ya sabéis que las administraciones no podemos ser acusaciones populares, salvo alguna excepción que esté recogida por ley. La vía que le sugerimos desde la abogacía del Estado, cuando la entidad quiere saber, esa colaboración tiene un vehículo que es el 234.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el derecho de los interesados a la información sobre el procedimiento. Sí, o sea, efectivamente es lo que tú has dicho, y se me ha pasado a comentarlo cuando he estado hablando, ¿no? Y nosotros les decimos a la entidad, mire, usted no se puede... A ver, no se admite en derecho penal, no hay personaciones para figonear. Tú solo te puedes personar en un procedimiento penal si eres ofendido o perjudicado. Pero hay veces que la administración, si se ha ofendido o perjudicado, tiene un interés. Tiene un interés porque tenga un disciplinario o porque tenga 3 expedientes sancionadores de delito de infracción administrativa en medio ambiente. Por responsabilidad patrimonial. Por responsabilidad patrimonial que lo ha parado. Entonces, si no están personados, la vía para solicitar esa colaboración institucional, aparte de las normas generales sobre colaboración, que luego hay una mesa sobre eso, el 234.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el que nosotros recomendamos que utilicen los gestores para pedir información. Y en cuanto a la otra cuestión que comentabas, de cuando eres responsable subsidiario, ¿no? A ver, en estos casos normalmente para ser responsable subsidiario te tienen que haber citado al juicio y ser citado como responsable subsidiario, si no, ese juicio no se debería haber celebrado. No, pero el problema Eva, ¿o te estás refiriendo al caso? No, el problema es el siguiente. Sí, la situación es diferente. El Supremo hace muy poco, tampoco que todavía algún cliente de la abogacía del Estado, que no voy a decir quién es, sigue resolviendo, denegándole el derecho al funcionario y nos tenemos que allanar la demanda, y esta Pilar que se acaba de allanar una en Granada, La jurisprudencia, hasta que llegó el Tribunal Supremo, si no éramos parte y pasaba más de un año entre los hechos y la reclamación, le atizábamos la prescripción al funcionario y entonces se quedaba con una condena penal firme a su agresor, con un derecho a ser indemnizado, pero no se le pagaba porque defendíamos el plazo de prescripción de un año. Entonces el Tribunal Supremo, en esta tarea que ha asumido hace unos años, y no es crítica, es descripción de legislar, ha legislado diciendo que eso no es responsabilidad patrimonial, sino que estamos ante el principio de indemnidad y que, por tanto,
desde que conste la insolvencia, puede reclamarlo y la Administración lo tiene que pagar. Y además lo tiene que pagar como una responsabilidad objetiva, que lleva razón. A lo mejor ahí se ha calculado más las lesiones porque, con perdón, al chorizo le daba igual que le pusieran 100.000 euros de responsabilidad civil, porque lo que quería era pactar menos de 2 años para no ingresar en prisión, con lo cual se ha conformado con 200.000 euros fuera de baremo y fuera de todo. Y no lo tenemos que tragar, porque el Supremo ha dicho que el principio de indemnidad y que, claro, tienes que resarcir al funcionario. Sí, sí. Y estamos teniendo, bueno, hemos tenido Pilar se acaba de allanar hace poco en un pleito que hemos tenido en el TSJ de Granada. Hola, buenos días. Era una pregunta a Fernando, que a lo mejor estoy un poco dormida, pero en cuanto a el tema que advertiste de pedir como homicidio todo en vez de lesiones, yo creo que el 110 del Código Penal dice que todos los que son criminalmente responsables lo serán de los daños y perjuicios. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y otra cosa, en relación a lo que hablaba la compañera Ana Barrachina, en relación a lo de los expedientes disciplinarios, a mí se me dio una situación en donde nosotros éramos responsables civiles subsidiarios por una serie de endosos que se habían producido, y así unas entidades crediticias habían dado en virtud de esos endosos que estaban visados por un funcionario público que no era competente en la materia, etcétera y tal. Bueno, se produjo ahí unos daños muy cuantiosos a una serie de entidades bancarias. ¿Qué sucede? Nos citan como responsable civil subsidiario y vamos al plenario. En ese procedimiento pudimos acreditar, en primer lugar, que habíamos dado la noticia criminis y que seguidamente advertimos que el funcionario que había visado esos endosos y que habían sido el soporte o el fundamento para que esas entidades de crédito dieran esas líneas de crédito, valga la redundancia, nosotros abrimos un expediente disciplinario ipso facto y se suspendió evidentemente por el penal. Desde que pudimos acreditar en el plenario y el fiscal incluso ya no siguió las acciones contra, en este caso estaba yo por el Cabildo, logramos acreditar que la Administración actuó correctamente. Se produjo una sentencia en donde se declaró que el Cabildo no era responsable civil subsidiario y esta persona quedó, así como los otros que estaban, me acabo de liar, estaban ahí siendo procesados, absueltos. Inmediatamente, entiendo yo, como no podía ser menos, la asesoría jurídica dio conocimiento de esa resolución para que se levantara se alzara el disciplinario y pudiera ir. Yo creo que eso es el deber del servicio jurídico, porque ahí no hay contraposición como se puede. Y la pregunta era con respecto a la diferencia entre el homicidio o solo ir por lesiones por la indemnización, porque yo entiendo que el artículo 110... Es que no es que tú estés dormida, es que es un milagro que yo esté despierto. Entonces, entre que tú estás dormida y yo estoy despierto, pues no me he explicado yo bien. Vamos a ver, efectivamente llevas toda la razón. El responsable civil da igual que sea homicidio o lo que sea. El problema está en que cuando tienes un responsable civil que es un insolvente, si tú quieres garantizarle la indemnización al funcionario, más allá del tema de indemnidad, que luego salió, porque cuando hicimos esto no estaba el principio de indemnidad, si tu acusado es un insolvente, tienes que tirar, cuando se comete el delito, como era el caso con un vehículo a motor, solamente responde la compañía aseguradora cuando el delito no se haya cometido con un comportamiento doloso. Entonces, claro, el fiscal, incluso la propia Guardia Civil, querían ir a lo más grave, doloso, tal, y yo les hacía ver que esa calificación penal agravada, aunque formalmente la responsabilidad civil iba a ser la que tocaba, porque además las lesiones eran muy graves y el señor se quedó sin poder andar, o sea que el tema no era ninguna broma, si nos íbamos por un delito doloso, la foto final de la sentencia condenatoria iba a ser una sentencia condenatoria con una responsabilidad civil alta y un funcionario que no iba a cobrar nada, y que era mucho más inteligente sacar de la ecuación el delito doloso con el vehículo a motor para que así entrara la compañía aseguradora y pagara. Y de hecho acusamos en contra del criterio del fiscal, y el juez de lo penal se apartó del criterio de lo fiscal, y el fiscal de seguridad vial se enfadaba conmigo y digo, mira, que te dejes de que piensa en el funcionario. ¿Qué te importan más? 4 meses más de prisión que se van a suspender o que este señor cobre lo que tiene que cobrar de la aseguradora? Vamos a pensar con la cabeza. A eso me refería. Por eso no estabas tú dormida, es que yo no lo estaba explicando bien. Ahora ya lo he aclarado. Buenos días.
quería plantearle, en el caso de las agresiones médicas que se producen a profesionales sanitarios en el ejercicio de su profesión en hospitales públicos, muchas veces no sucede que al profesional le da miedo y no quiere interponer la denuncia, ¿no?, por los daños físicos que le han causado, ¿no?, por el miedo a las represalias, ¿no? En ese caso, ¿es necesario siempre que esa denuncia se interponga por el agredido o podría hacerlo la gerencia o dirección del hospital? Hay delitos que solo se pueden perseguir previa denuncia, pero en estos casos, si el lesionado no quiere, yo creo que es lo que vosotros hacéis, ¿no? Hacer un ejercicio de acciones, si el lesionado no quiere, sí. Poner la denuncia, bueno, tú lo puedes poner en conocimiento del juzgado, un delito perseguible de oficio, y el fiscal tiene que acusar si le llega. De hecho en los hospitales, cuando en un hospital entra una conducta que puede ser lesiones constitutivas de, por ejemplo, violencia de género y demás, hay que hacer el parte, aunque la señora es el mismo caso, es igual. Sí, no es un delito como, por ejemplo, la querella que haga falta, o sea, la injuria y calumnia que te hace falta una querella, u otros delitos como, por ejemplo, la revelación de secretos, donde hace falta una denuncia. Hay una condición de procedibilidad, que es la denuncia del ofendido. En el caso de las lesiones no la hay. En conocimiento del juzgado de guardia. Claro. Podría y debería. Lo que pasa es que ahí nosotros, cuando viene, por ejemplo, algún empleado público que plantea esto, sí que le dejamos muy claro que cuando le llamen tiene que declarar, porque claro, es que tú das la cara, pones la denuncia y luego dices que tengo miedo, y le advertimos, esto irá para adelante si tú estás dispuesto, porque eres el testigo principal, y si no vas a estar dispuesto luego a ir a declarar ahí, se va a ir todo o sea, no sirve de nada el trabajo. Mira, en el ámbito de la Administración Autonómica madrileña, que también están aconteciendo muchas agresiones a sanitarios, lo mismo que a profesores, yo lo que observo es que cada vez se están animando más a denunciar, porque están denunciando ellos, o sea, los propios sanitarios, lo estoy viendo. Pero es verdad que también existen otras vías de puesta en conocimiento, como han comentado los compañeros. Pero yo sí que detecto que ya hay cierto ánimo, quizá antes en menor medida lo había, pero sobre todo a raíz de la pandemia, del coronavirus, que se ha incrementado la agresividad y las malas formas y demás. Sí que veo muchas denuncias ya de sanitarios, que además incluso, fíjate, muchas veces empiezan por un juicio por delito leve, porque empiezan como unas amenazas muy graves, y nosotros cuando lo vemos, dice, aquí hay un plus de antijuridicidad. ¿Por qué? O porque ha habido un acometimiento físico, o sea, no necesariamente ni que la agredan, solamente que se la balance. Entonces ahí ya estamos en un delito de atentado, y lo que solicitamos es la transformación en previas, incluso, pero claro, como bien dicen mis compañeros, es decir, luego ese doctor o ese sanitario tiene que ir al juzgado, lógicamente, eso tiene que asumirlo, ¿no? Pero ese es ya te digo, observo una mayor proacción a estas alturas, ¿sabes?, por parte de los sanitarios. Y una cuestión, al hilo de lo que comentáis, cuando es personal vulnerable, a ver, pues menores, ancianos, el procedimiento que seguimos aquí, si detectamos, voy a ir a la otra posibilidad, que la agresión proceda de un empleado, esto es delicado. Lo que se hace es lo siguiente: se hace un informe desde el propio centro poniendo en conocimiento los hechos de recursos humanos, y recursos humanos da igual si luego vamos a tener repercusión como responsables subsidiarios, se pone en conocimiento de fiscalía los hechos a rajatabla, porque entendemos que debemos proteger la prevalencia es proteger aparte, por no decir que podría denunciarlo cualquier otra persona. Imagínate cómo queda la entidad que me ha hecho esto. A ver, que no se nos olvide el deber de todo funcionario público de pasar el tanto de culpa, el 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tú tienes conocimiento por razón de tu cargo de unos hechos que son delictivos, tu obligación como funcionario es ponerlo en manos del fiscal, y ya estamos empezando en esa línea absurda de convertirlo todo en penal. Ya me he encontrado yo con algunas querellas por prevaricación omisiva por no denunciar los hechos. O sea, ya es alucinante, ¿no? El triple salto mortal, pero construye una prevaricación omisiva sobre la base del incumplimiento del deber de pasar el tanto de culpa del funcionario o autoridad. O sea que es interesante pasar por recursos humanos, porque tampoco cualquier cosa a lo mejor va a ser una actuación delictiva, y exponemos, si no, a los funcionarios y a los empleados a un pim pam pum. Entonces, primero pasa por recursos humanos, se analiza, se ve, y si verdaderamente se considera que puede haber indicios de delito, es cuando se pasa al fiscal. E igual no cualquier cosa. También otro caso que se nos da de vez en cuando es cuando a un funcionario que está llevando un expediente, el expedientado
presenta un escrito de alegaciones donde vierte injurias, calumnias, se acuerda de toda su familia y entonces el funcionario viene indignado, esto hay que denunciarlo, y yo le digo siempre lo mismo, afortunadamente o no, tenemos el 215 y las querellas por la injuria y calumnias contra funcionario público por el ejercicio de su cargo son perseguibles por el Ministerio Fiscal. Con lo cual, si tú consideras que eso es así, ponlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, que puede perfectamente, a diferencia de lo que ocurre con los particulares, puede promover el ejercicio de la acción penal. Aunque ya le aviso yo que el Tribunal Supremo y el Constitucional han dictado muchas sentencias en estos casos diciendo que prevalece el derecho de defensa sobre el derecho al honor, ¿eh? Eso también conviene. Cuando vienen muy arriba, no, ya mete una querella, digo, bueno, pon la denuncia, pero mira, aquí tienes esta sentencia donde el Supremo dijo que más importante es el derecho de defensa que tu honor, y casi que le faltó ponerlo lleva en el sueldo, al Tribunal Supremo. Bueno, como la casuística es prácticamente inacabable, yo creo que admitimos una última pregunta y ya las que queden para el café. Y la que quede para el café, si tampoco nos vamos a ninguna parte. Hola, buenos días. En el caso de haber satisfecho unos gastos por defensa externa, ¿os habéis planteado reclamar al Ministerio de Justicia por unas diligencias previas, pues a lo mejor muy estiradas en el tiempo o por alguna otra cuestión? ¿Perdón? Si en el caso de haber satisfecho unos gastos por defensa externa, un abogado fuera de la Administración, y se archiva directamente las diligencias porque no había nada, sobre todo pues una causa que ha durado mucho tiempo, si os habéis planteado alguna vez reclamarle al Ministerio de Justicia. Se ha planteado hay algún dictamen de la Abogacía General del Estado sobre ese punto, sobre, bueno, en realidad es el caso que ha contado Eva, con la sentencia del Supremo de 2002 fija una serie de requisitos. Entonces, cuando se ha planteado, nosotros hemos tenido autoridades y cargos públicos que han pedido a la defensa, se le ha denegado y luego han resultado absueltos. Y entonces esos son los casos en los que hay uno o dos dictámenes que ahora mismo no me sé de memoria, pero que se localizan de la Abogacía General. De hecho, uno fue caso práctico de la oposición un año. De la oposición de abogados del Estado, uno de los casos prácticos que cayó un año fue un caso que tenía que ver con esto, con un supuesto como el que comenta. Y se reclamaba por vía de responsabilidad patrimonial. Y ahora, con el 14 y con la sentencia del Supremo, ahí están los requisitos, ¿no? Si cumple los requisitos, pues tendrá derecho a indemnización, y si no los cumple, no. Cuando se dijo que no, siempre se argumentaba que no era antijurídico y que no era un derecho incondicionado a la defensa, sino que la concesión del derecho de defensa estaba supeditado a la existencia de conflicto de intereses y a que fuera en el ejercicio del cargo. Era el argumento que se daba para denegarlo, cuando se ha denegado. Sí. Los gastos externos de defensa externa. Si el procedimiento judicial tenía alguna cosa que estaba mal hecha. Ir contra el querellante. No, contra el Ministerio de Justicia por mal funcionamiento. ¿Contra el Ministerio de Justicia? No, eso no lo he visto yo. Eso no. Bueno, ahí podríamos hablar también un rato. Porque eso nos calla a nosotros en el quinto y hubo quien dijo que sí, quien dijo que no, en el caso práctico. Una responsabilidad patrimonial de un ayuntamiento contra el Ministerio. Creo que he visto alguna sentencia y dice que no se puede perjudicar el deber de perseguir delitos, hechos delictivos, y que esto crearía una posible retracción en el ánimo de denuncia. Aparte que en este caso, cuando se ha planteado algún tipo, no ya por un particular, sino simplemente un señor que ha estado imputado muchos años y al final lo absuelven, y ha intentado reclamar por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, le han recordado que la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene precisamente un supuesto específico de responsabilidad patrimonial para los casos de prisión preventiva indebida, y que se ha regulado específicamente. Y que solo cuando se dan los presupuestos, que hay, por cierto, eso daría para una ponencia entera, lo que ha ido haciendo la jurisprudencia con la Ley Orgánica del Poder Judicial, en ese supuesto de responsabilidad del 294, lo que ha dicho el Supremo es que los supuestos en los que responde el Estado son exclusivamente los del 294, prisión preventiva seguida de una resolución absolutoria, y por tanto, por descarte, no se daría en el caso que has planteado. Creo que concluimos. Muchas gracias otra vez a los ponentes por este pormenorizado y profuso análisis de la asistencia jurídica a funcionarios y empleados públicos. Y nada, a por el café.